a proceder a la rutina. Vamos a dejar esto grabadito. Voy a aprovechar de saludar Sí, a no hay todos, problema. a todos y a todas quienes nos están acompañando hoy día. Qué bueno estar otro jueves acá, pudiendo como aportar o cooperar desde nuestra vereda, desde nuestro borde, como dice Roberto, sobre temáticas que nos interesan, que están dentro hoy día de la escuela en donde trabajamos, pero que al mismo tiempo entendemos que pueden ser de gran aporte, nuevamente, para la reflexión, a propósito del contexto que estamos viendo. Dentro de ese escenario, dentro de ese contexto, no podía faltar, creo yo, el tema de las relaciones de pareja. Creo que ha sido un tema. De hecho, haciendo memoria ahí sí, creo que fue uno Ujú. el contexto quizás, eh, fue una de las primeras, no sé si grandes noticias es la palabra, pero fue una de las primeras cosas que causó ruido a propósito del confinamiento en China. La cantidad de fracturas que la pandemia fue produciendo a propósito del confinamiento, de vernos todo el día, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es un tema no menor. Dicho eso, Ujú. y además de eso, aprovechando tu expertise, poder verlo de los distintos espacios que hoy día suponen estar en relación de pareja, que no es solamente, como bien le decía a todos las semanas anteriores, no es solamente desde las relaciones heterosexuales. Eso va a ser súper interesante de conocer. Dicho eso, agradecerte infinitamente por acompañarnos, por estar acá. Y a Gracias. todos quienes tienen preguntas, dudas o consultas, al igual que todas las semanas, porfa, vayan haciéndonos los comentarios en el chat. Yo voy intentando articular las preguntas con lo que nos vaya contando la Isi. Y eso, pues, estimada mía. Si usted quiere presentarse o quiere partir inmediatamente. Bueno, gracias Sergio por la como- invitación y también a todas las personas que están conectadas. Me voy a presentar muy breve en verdad, porque igual ya hemos estado hablando harto y yo creo que se dejó entrever un poco a lo que yo me dedico. Pero bueno, primero me llamo Isidora, pero en verdad me pueden escribir o decir Isi, no hay ningún problema, me queda mucho más cómodo. Eh, Soy psicóloga clínica y trabajo principalmente en temas de inclusión y diversidad, principalmente diversidad sexual, que es lo que me gusta más. Y por eso Sergio también hablaba de que vamos a ver las relaciones de pareja no solo como las heterosexuales, sino que también distintos tipos de pareja. ¿Ya? Así que si acá alguien de las personas que está escuchando tiene una relación, una pregunta puntual, puede preguntarme y está súper bien. Este es un espacio seguro, así que ninguna pregunta es tonta, al contrario, son súper bienvenidas y nos van a permitir discutir, ¿cierto? En torno a un tema que es súper complejo y que muchas veces no tenemos con quién hablar, ¿cierto? Que hay muchos temas que son tabú y que por último sentimos que no nos vamos a sentir comprendidos o comprendidas. ¿Ya? Así que abrir este espacio como para que se puedan apropiar de este espacio, la verdad, y que puedan consultarme todo lo que quieran. ¿Ya? Así que eso para ir comenzando, por eso también les puse la primera imagen de corazones de distintos colores y también de distintas formas agrupadas, ¿cierto? Porque podemos asumir por un lado que tal vez si es que ustedes tienen pareja, pueden estar conviviendo o tal vez no, ¿cierto? Y eso también dificulta de distintas formas cómo uno se está comunicando con la pareja, ¿cierto? Porque a veces la cercanía física no implica que emocionalmente estemos disponibles, y lo mismo a distancia, ¿cierto? Y viceversa, ¿ya? Así que ahí cualquier cosa me van consultando. La idea, acá Sergio, ¿pueden activar los micrófonos o no? Si es que nosotros le damos, ¿cómo se llama? ¿Como el permiso o algo así? Sí, ¿O por se chat? puede, pero por el chat Uh -huh. siempre yo estoy bien Es más atento, así fácil. que sí. Ya, es Lo que que yo voy a pasa, ir lo que haciendo pasa, hartas preguntas, ya no. por eso te pregunto. En general, lo que hemos vivido hasta ahora es que ha habido una interacción bien buena por el chat. O sea, Por el cuando se ha chat. hecho una pregunta, en general todos son bien responsivos y bien generosos también en compartirnos sus opiniones, su pensar. Así que dale nomás, pregunta todo lo que queráis. Ya, genial. Ya, porque yo pregunto harto y la idea es compartir. Ya, porque si no, no quiero que sea un monólogo y aburrirles. Entonces, primero les quería preguntar cómo han sentido que la cuarentena les ha afectado a nivel personal. Como cuáles son los primeros cambios que tal vez ustedes han notado, ya sea como ustedes o tal vez en integrantes de sus familias.
Vamos a ver qué responde el chat. Es una buena pregunta. Sí, es compleja. Acá hay que ser súper sinceros y sinceras. A ver. A todos nos afecta. Cansancio, estoy leyendo ahí. Sí, cansancio, ¿cierto? Más ansiedad, ¿cierto? También, Más cansancio, ¿cierto? más ansiedad. Complejo. Angustia por la contingencia. Más sensible, Más sensible. Pucha. ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por mientras que nos van ayudando. Intensidad emocional y desconcierto por las nuevas realidades. Chuta. Ujú, Es una realidad. ¿Cómo se llama? Lo que ha sido transversal a esta pregunta que hiciste, que nos ha ido contando en los ujú. distintos contextos de las distintas charlas, ya sean clínicas, organizacionales, de desarrollo humano, rabia, miedo y angustia. Mira, eh, es la diversidad emocional, como bien pone ahí la Sandra. Mandarle saludos a la Ujú, Sandra. La Sandra, yo no me quiero confundir, pero la Sandra, si es que yo no estoy mal, ujú. nos acompaña desde Ecuador. Así que le mando Ah, un muy besito bien. gigante. Sí, ¿no? Sí, además. Me Eh, encanta tu buena memoria. sí, pues mira, ahí llegó Don Luciano. Don Luciano, ¿qué tal? Em, Bueno, lo que ha sido transversal es eso, incluso como en las investigaciones que han traído los distintos expositores respecto de la Paula Cornejo trajo una de China, eh, nuevamente la paleta de emociones que aparece ha sido bien, bien, bien diversa, mucho Ujú, más incertidumbre económica y ya el presupuesto familiar no siempre es de buena forma. Pena. ujú. Cierto, sí. Y efectivamente yo creo que, al igual como tú dices, Sergio, de que pueden haber muchas emociones, estas emociones también son muy personales, ya Mm, a pesar de que podemos compartir tal vez entre nosotros y nosotras, ¿cierto? Algunas, no hay ninguna emoción que uno, por decirlo así, sea obligatoria de sentir en estos momentos, ¿ya? Acá también agregan falta de motivación, uf, ¿cierto? Es complejo, en especial teletrabajo, casa, si es que uno tiene hijos o muchos factores que se pueden sumar, ¿cierto? mm, Entonces acá lo importante es poder reconocerlas, ¿cierto? Ponerles nombre y no negarlas. Porque a veces yo creo que a todas las personas nos ha pasado que tal vez uno se despierta ya como media chata o chato e intenta poner buena cara y la gente lo percibe en la casa como que uno está como, no sé, como más pesado mm. o aparecen comentarios que uno le hacen estar más chata o chato, ¿cierto? Oye, pero Entonces acá relájate. Oye, pero sí, relájate. como relájate. Entonces yo creo que es súper importante tomarse un tiempo, ¿cierto? Respirar y ver cómo me siento, ¿ya? ¿Qué preocupaciones tengo? ¿Con qué ánimo me desperté hoy día o con qué ánimo me estoy acostando, ¿cierto? Y ver posibilidades de acción, ¿cierto? Porque en general podemos quedarnos con la emoción y no hacer nada o ocuparlas como una motivación, ¿cierto? Algo que nos movilice a hacer algo para sentirnos mejor. Y ahí yo creo que a veces en eso nos cuesta por sentir que en la cuarentena tenemos que estar encerradas o encerrados. Mm. Entonces como que a veces uno tacha la idea de decir como, ya voy a hacer esto, no puedo, porque estoy encerrada. Ya entonces ahí es importante ir flexibilizando y adaptando qué podemos hacer. Por ejemplo, antes de que empezaran a llegar más personas, con Sergio hablábamos que, disculpa que te ocupe de ejemplo, No, por favor, por ¿cierto? favor. Que Sergio estaba haciendo deporte y tal vez antes uno podría haber salido, no sé, a correr a la calle, pero ahora tal vez uno lo piensa dos veces, ¿cierto? O abiertamente no puede. Mm, Pero uno puede hacer en la casa y adaptarlo. Tal sí, vez no es tan agradable, pero se puede, ¿cierto? sí. Abrir la ventana un poco para sentir que uno está afuera. Hay que cerrar todos los ojos y imaginar. Sí, imaginar, ¿cierto? Qué bueno que tocaste lo de la imaginación, porque Mm. cuando uno es pequeño ocupa harto la Sí, imaginación. Y después al crecer como que lo perdemos y yo creo que en parte eso nos hace como más infelices muchas veces. mm, Y es importante imaginar, ¿cierto? Incluso como panorama a veces familiar, inventar un picnic, no sé, en el living, y pensar que uno está afuera.
como buscar cosas así que nos permitan ir gestionando nuestras emociones, ¿ya? Y hoy día les quiero dar algunos tips hacia el final de la conversación para poder gestionar en general las emociones que etiquetamos como malas, ya como el enojo o cuando uno siente mucha pena. Sergio Qué me... lindo, sí, Sí. no, te iba a decir, como qué lindo en verdad la reflexión que invitáis. No lo había pensado así tan concretamente, que cuando uno está sintiendo una emoción en la actualidad puede ser gestionada, no necesariamente desde... Me mataría Claudio Araya y Roberto Aristegui por lo que voy a decir, pero no necesariamente desde la conciencia en el aquí y el ahora, sino incluso en el recuerdo lo imaginaría de contextos que viviste, contextos que podríais vivir, para poder acercarte a eso que estáis sintiendo, que a ratos puede ser súper ingrato quizás, ¿sí? Como sentirte mal, Sí, uno no está acostumbrado o no quiere acostumbrarse más bien a convivir con la pena, con la rabia, con el miedo incluso, con la frustración. Sin embargo, sí. cuando las emociones están instaladas, qué linda invitación así es a poder también convivir con ellas o conversar con ellas desde la historia, si es que tú querís, Sí, o incluso sí, desde la historia que podría ser, creo. sí, no, totalmente. Y aparte esto es como traer al presente cosas que tal vez en el pasado nos ayudaron. Mm. O imaginar nuevas formas, ¿cierto? Yo creo que lo más importante es sentir que uno tiene posibilidades, ¿cierto? Porque cuando nos imaginamos como que ya todo se acabó o no podemos hacer nada, empieza la angustia, ¿cierto? Como esta angustia en el pecho, como de que esto no va a mejorar, y ahí empezamos a caer en un círculo negativo, ¿cierto? Donde no vemos que podemos mejorar, entonces, ¿para qué intentarlo? Y ahí acá la invitación es por eso, como a vivir las emociones, solo que aprender a gestionarlas de manera más efectiva. En especial en el ámbito de pareja en que muchas veces ocupamos, a veces como punching ball, ¿cierto? Como a golpes, o esperando que la otra persona nos regule, ya siendo que nosotras mismas como personas individuales tenemos que dar ese salto. Mm. Ya como yo siempre digo, nos venden la imagen de que somos una media naranja, pero somos la naranja completa, Todos quieren. Bueno, ¿cierto? venís con unos insights power hoy día, Isidora. Voy a tener que activar mi cabecita, porque si no... Bueno, y acá viene la otra pregunta, ¿cierto? Ya vimos un poco cómo hemos estado nosotros y nosotras en nuestras emociones, pero les quiero preguntar cómo les ha afectado la cuarentena en sus vínculos, principalmente pensando en pareja, y en el caso en que no haya pareja, tal vez en el vínculo más cercano o íntimo que han formado. ¿Cómo creen que ha Como afectado? que han formado puede ser con amigos, amigas. Sí, o pinces, como estos, Ah, como ya. touch and go, que uno dice sí. Ah, Sí, acá vamos a abrir a cualquier tipo de relación como más íntima. ya. Ya, pero amorosa finalmente. Sí, sí. A ver. Después viene una parte de familia. Ah, no me voy a adelantar. Es difícil porque hay dualidades, ¿sí? O te afianzas más o se empeora la relación. Sí, cierto, hay dualidades, es normal sentir mucha ambivalencia. Mm. Creo que ha bajado la Creo que tolerancia a las diferencias. ha bajado la tolerancia a las diferencias. Sí, cierto, uno a veces puede estar un poco más reactivo o reactiva, Mm. cierto, no aguantar las cosas. Necesidad de ser acogida por la otra persona. Ujú. No, ¿Cierto? A no, veces buscar por afecto, sí. como yo digo, que nos apapachen, ¿cierto? Sí. Cuando nos sentimos más vulnerables, ¿cierto, Eli? La José Escobar, cuando estábamos hablando de crianza, lo dijo, la tuvimos acá, pero también tuvimos la posibilidad de hacer un live juntos en el Instagram de la escuela. Y, Ujú. y hablaba de esta como suerte de catalizador que somos los papás de nuestros hijos, a Sí, propósito de la información que está rondando. Entonces me hace lógica también para el contexto de la pareja, en el fondo. De cómo sí, uno, cuando totalmente. te apapachan finalmente, o sea, como el gesto técnico, si es que tú querís, o así Sí, concreto, te cubre, pues te protege. sí, sí, totalmente. Y es porque también frente, por ejemplo, a la posibilidad de contagio o al futuro económico, etcétera, uno necesita esa contención, Mm, como de sentir que algo va a mantenerse estable, mm, ¿cierto? Que no estamos a la deriva.
¿cierto? Y tal como acá ustedes mencionan y como encontré en esta imagen, ¿cierto? A veces uno puede pasar facetas como de mucho amor, después de pena, después de enojo, y al final es como de nuevo un revuelto de emociones en pareja, ¿ya? Solo que hay días en que tal vez una de las partes necesita más afecto o tal vez las dos, y a veces uno cae en esta dinámica como de esperar que al otro se le ocurra, ¿cierto? Y no conversarlo, y eso genera al final como en la tercera imagen, ¿cierto? Que ya uno se distancia. Y dice, ¿por qué no se te ocurrió, no sé, abrazarme si yo estaba triste? ¿O por qué esto otro? ¿Cierto? Y yo creo que acá a todas las personas nos suenan ese tipo de situaciones, ¿cierto? Que son de cierta forma inevitables y que a todos nos pueden pasar, ¿ya? Pero acá es importante, hay otra respuesta. Disculpa, no. Aumentan las exigencias, por así decirlo, también, Sí, ¿cierto? sí. Apoyo mutuo ante miedos o inseguridades de proyectos futuros, compañía con respecto a emociones individuales. Sí, ese es como el ideal, ¿cierto? Pero efectivamente, por ejemplo, si es que uno convive, si es el caso, pueden aumentar las exigencias también si es que uno tiene hijos o hijas en el cuidado de los hijos, ¿cierto? En las funciones como de necesidades básicas, también en hacer aseo, en, no sé, las compras. Entonces, aumentan mucho las tareas que uno tiene que cumplir. Y no solo de la casa, sino que también laborales. Entonces, ¿cómo logro balancear esto que se ve tan incierto, ¿cierto? Y que me genera frustración. Entonces, acá yo voy a meter un poquito el tema como en el que yo más trabajo, ¿cierto? Y aparece un concepto que es la heteronorma, ¿ya? Y esta heteronorma, que es con la cual nos crían desde muy pequeños y pequeñas, nos hace sentir que hay roles asignados por nuestra biología. Entonces, por ejemplo, esperamos que el papá, entre comillas, ¿cierto?, cumpla el rol protector, como de proteger, de contener a la familia. Y nos olvidamos que este papá, ¿cierto?, o la persona que ocupa este rol en la casa, también tiene emociones. También está viviendo una pandemia, también probablemente está trabajando, está haciendo cosas del hogar. Entonces puede recaer el peso como de manera muy cargada en uno de los integrantes, ¿cierto? Y por otro lado, gracias a esta, o mejor no gracias, en verdad, por culpa de esta heteronorma, caen otro tipo de responsabilidades en el rol más materno que usualmente se asocia a la mujer, ¿cierto? Como que se haga cargos de la casa y de los hijos. Pero ¿qué pasa? Que muchas mujeres también trabajan, como en, o sea, la casa igual es un trabajo, pero trabajan aparte en otro lugar externo, ¿cierto? Entonces estas exigencias que uno asume culturalmente que debiesen ser de hombres y de mujeres, en verdad son construcciones que hemos hecho. Como no hay nada inherente a nuestra biología que nos haga ser como la que se encarga de una cosa u otra, ¿cierto? Sino que al final y al cabo somos todas personas con emociones y con necesidades que queremos que sean satisfechas, ¿ya? Entonces, teniendo esa premisa, es importante ir viendo qué cosas de esta heteronorma yo estoy poniendo en mi pareja, sea hombre, sea mujer, sean más de dos personas, también como hablamos antes de las relaciones poliamorosas. ¿Alguien levantó la mano, Juan Pablo? Sí, de repente, Juan Pablo, sí, por favor, cualquier pregunta que tengáis, háznosla saber por el chat y la integramos, porque bueno, lo explico. A diferencia del Zoom convencional, como el que uno utiliza para reuniones y eso, tuvimos que, por la cantidad de gente que empezó a circular en el seminario, tuvimos que hacerle un upgrade al Zoom, entonces podemos tener esta como estilo webinar, lo que nos complica un poco, en el fondo, verlos o darles micrófono a todos. Entonces, cualquier duda o consulta, por favor, les digo, o sea, les pido, si es posible, que nos la hagan por el chat para que sea más fluido, porque si no es integrar, sacar y se vuelve algo lento. Sí, no hay problema. Ahí, Juan Pablo, puedes escribirlo por mientras por favor. Comento lo que acá respondieron como esto de todo el rato, pequeños espacios y con hijos, uff. Sí, totalmente. El espacio es todo un factor. De hecho, en la imagen también me gustó que se ve como el diseño de casa chiquitita, ¿cierto? Sí. No, y cada vez más los espacios son mucho más pequeños. Y hay que pensar que uno igual antes al salir tenía un espacio solo o sola.
aunque sea el trayecto al trabajo o a comprar, que esos espacios ya no están o están disminuidos como mucho, ¿cierto? Entonces también pasa este fenómeno de querer estar sola o solo y no saber dónde, ¿cierto? De hecho, a mí también me ha tocado a veces que incluso con pacientes se van al auto a tener la sesión porque dicen no sé dónde estar solo o sola. O he escuchado también gente que se va a dormir al auto. Ah, chuta, no había llegado a esa escalada. Sí, o sea, hay de todo porque en el fondo uno está buscando la forma de sobrevivir sin matar a nadie. Yo creo que así tal cual. En el baño también plantear también si es que funciona, porque a veces el baño también están todo el rato tocando la puerta, ¿cierto? Y tampoco es un espacio muy tranquilo. Ahí la Macarena Escobar pone, pues es difícil dividir los roles dentro de la familia. Las mamás estamos a full, divididas en 1000 planos. Yo quiero ser, quiero apoyar esta moción porque afortunadamente yo creo que es por crianza en mi caso. No, yo, bueno, estoy casado, tengo un hijo de 3 años y en general, como ha sido desde el principio, yo en general siempre he querido ser un papá participativo de la crianza de mi hijo en todos los aspectos. O sea, no, entonces logramos complementarnos en ese 50-50 de funciones que uno esperaría hiciese cada uno en el fondo, pero que no hay ninguna que le corresponda a uno más que al otro. Hay días que cocino yo, hay días que cocina la chica, hay días en que yo hago el aseo, hay días que lo hace ella, y tratamos de pasar la mayor cantidad de tiempo libre que nos queda con el Borja, obviamente, y criarlo en conjunto. Sin embargo, en este capítulo, en el fondo, me llevo una gran sorpresa, sobre todo por las discusiones que estamos sosteniendo hoy día como país, en donde tengo amigos o gente de mi edad en el fondo, en donde sigue recayendo esa doble función, esa doble pega sobre la mujer, pero sin ninguna reflexión mediante. O sea, es como una inercia que cayó. Es lo que es nomás. ¿Cachai? Y debo decir que me Sí. incomoda. Pero qué bueno que te incomode. Me incomoda muchísimo, porque lo encuentro heavy, en verdad. No lo culpo, porque entiendo que hay una inercia, si la cultura es la cultura, y ya. Pero lo encuentro heavy porque las discusiones, las conversaciones que estamos sosteniendo hoy día, sobre todo con un movimiento femenino que es mucho más contundente, por masa, por voz, por fuerza, de quizás lo que habíamos vivido mi generación al menos, me llama la atención. Te juro que me llama la atención. Yo me sentiría incómodo si estuviera en ese rol. Pero Como... ¿sabes qué? Yo encuentro muy bueno que te incomode, porque en el fondo también, por ejemplo, con tus amigos o algo puedes cuestionar como el por qué. Ah, Y sí. ahí ya hay un cambio de pensamiento, porque en el fondo si uno se mantiene con personas que piensan igual, nunca va a llegar ese cuestionamiento porque se mantiene todo igual, el mismo pensamiento. Versus si uno ve a alguien de cerca, como que cambia eso, como que uno dice, ya, ¿y por qué yo estoy replicando esto? Sí, ¿Cierto? todo el rato. Todo el Y que rato. es súper importante hacerlo, porque efectivamente, como dice acá Macarena, las mamás están full Uf. y en verdad la cuarentena ha sido como una amenaza para todas las personas. Entonces ya de por sí ser mamá es ultra demandante, entonces en cuarentena se ha intensificado mucho más. Y acá es importante, que igual lo tenía después, pero lo voy a traer ahora, y que la Jo seguramente lo habló, que es la coparentalidad. Como es decir, de nuevo pensarse que si uno tiene hijos o hijas, ¿cierto? Son dos personas las que decidieron tener hijos o hijas, ¿cierto? No solo la persona que gestó, ¿cierto? El embarazo, Obvio. ¿cierto? Y es importante ver, como tú dijiste algo, Sergio, como de que tú te querías involucrar, ¿cierto? Como si uno escogió ser padre o ser madre, como es el paquete completo, no es solo jugar o hacer como una función, ¿cierto? Es cambiar pañales si es necesario, es alimentar, preocuparse que se lave los dientes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces acá yo creo que es súper importante, ya que abrimos este tema, empezar a conversar con la pareja o con las personas involucradas en la relación, si es que hay una relación poliamorosa, en
qué roles van a asumir cada uno, cada una, y que sean conversados, o sea, no asumir que, por ejemplo, porque ser mujer va a encargarse de hacer aseo, como no, ¿cierto? Y a veces a mí me preguntan y me dicen, ya, pero si él nunca ha hecho aseo, no me gusta cómo le queda, entonces, ¿qué hago? Y le digo, bueno, una también a veces tiene que transar, ¿cierto? Y buscar acuerdos en común, Mm. ¿cierto? Aunque el aseo tal vez no quede tan bien, ok, no importa, pero lo hizo. Y uno igual también puede enseñar, ¿cierto? No hay que asumir que todas las personas vamos a saber todo, porque estamos todas las personas aprendiendo y viviendo por primera vez una cuarentena, ¿cierto? Así de larga. Sí. Acá alguien comenta en la medida que todos asumen funciones en casa, queda tiempo libre para cada uno. Sí, totalmente. Y no sobrecargamos a nadie, ¿ya? Equilibrar la balanza es súper necesario para tener una relación de pareja sana, Mm. y digo sana, no feliz, sino que sana, Mm. ¿cierto? Porque a veces hay parejas que dicen está todo bien, pero alguna de las partes está ya ahí con el ojo saltón, Ah. La full somatización, así. estresada, ¿cierto? Sí, ¿Cómo o con estáis? No, todo bien. efectivamente enfermedad, ¿cierto? Entonces es importante, y en especial si es que uno tiene hijos o hijas, Mm. ¿ya? Porque en el fondo eso también repercute en cómo nuestros hijos e hijas van a percibir su entorno. Y ahora que estamos full en encierro, el entorno vamos a ser nosotros, Mm. ¿cierto? Entonces es importante la comunicación y dividirse las funciones. Forma. ¿Ya? Yo no sé si lo leí bien, Juan Sepúlveda, cuando había escrito aumenta las exigencias, por así decirlo. Así lo leí, el comentario así lo sentí, en cuanto al aumento de Uh-huh. exigencias, por lo que estáis diciendo. Básicamente es como que aumenta la exigencia de uno hacia otro, de ser más empático con la realidad que cada uno le está tocando vivir con sus pegas, con su vida en el fondo. O sea, como te exijo que seas más empático, pero al mismo tiempo, si es que uno lo da por hecho, si esa Uh-huh. exigencia en el fondo es mágica, Sí, como como que uno pasa, asume nomás. sí, pasa solamente en mi cabeza y no la verbalizo, se empiezan a generar, creo yo, como espacios grises complejos, como eh, espacios como de conflicto, por así decirlo. Toda Sí. vez que no te comunicaste, el acto comunicativo no es solamente no verbal, o sea, no adivinaste que Mm. tenías que abrazarme o no adivinaste que te tocaba, no sé, cualquier cosa, sino que en efecto es poder como decirlo, transmitirlo, Sí, que yo creo que, o sea, es sí. fácil decirlo, pero es fácil de recomendarlo, eso quiero Hay que decir, hacerlo. hay que hacerlo. Sí, totalmente. Sí, hay que hacerlo y poner en práctica con cosas pequeñas. Ya, por ejemplo, esto del abrazo, que es algo tan, no sé si la palabra es como pequeño, pero tal vez algo que uno diría, ya, es fácil decir cuándo abrazar a alguien, si es que uno ve, no sé, los ojos llorosos o algo así. Pero no es fácil para todas las personas si es que, por ejemplo, en nuestra familia no eran de dar abrazos, ¿cierto? Entonces, ahí una de las cosas que vienen los tips es, por ejemplo, hablar como de lo que uno necesita. Por ejemplo, estoy triste, necesito que me abraces. Y no tener miedo a decirlo. En el fondo tampoco nos hace mandonas o mandones o no sé, verbalizar lo que necesitamos. Porque la otra persona no es adivina, ¿cierto? Mira, qué interesante cuando que tocaste el tema de la familia, de que dice Galaxy Acá, A31. sí. Una vez invité a cenar a los abuelos de mi marido y luego de cenar mi marido empieza a lavar los platos de mesa, a cocina, y el abuelo lo retó porque eso lo hacían las mujeres, que el hombre están para cortar el pasto y cuidar el auto. Paso, al nosotros estar acostados sacábamos cuentas que el abuelo no tenía ni patio ni auto. Bueno, eso de también pensar de que nuevamente esta heteronorma, ¿cierto? Y que hay roles de mujer y de hombre, Mm. viene muy arraigada en Chile como de hace mucho tiempo, ¿cierto? Como una cultura bien machista, pero incluso a veces la familia refuerza que no se cambien ese tipo de patrones, ¿cierto? Como no, siéntate, ella va a lavar o cosas así. Y yo creo que es bueno como cuestionarlo o decir, no, por ejemplo, ella cocinó, entonces yo lavo los platos y cosas así. De hecho, a mí igual me pasa, yo no tengo hijos, pero tengo una relación muy larga, de casi 10 años.
Ah, chuta. Y sí, mucho tiempo Un rato. igual. Y cuando empezamos a vivir juntos, yo decía, ya, yo cocino porque a mí me gusta cocinar, me relaja, es lo que hago como antiestrés. Y mi pareja no cocina nada, pero le gusta lavar. Entonces yo le digo, ya lava tú, cocino yo, y es nuestro acuerdo, entonces yo nunca lavo. Y también en mi familia a veces me decían como, ya, pero pobrecito, estaba de turno o cosas así. Y yo le decía, no importa, porque yo igual cociné. Y a veces me decían que eres dura y cosas así. Y yo decía como, no, pues sí, esos son los acuerdos como en esta casa, ¿cierto? Y yo los respeto sagrado, Qué bueno que te ¿cierto? guste. Porque no quiero hacer más, pues, obvio. No, pero cocinar es un gran gesto. Qué bueno que te guste cocinar. Nosotros acá en la casa, ni la Inés ni yo cocina. Se nos quema el agua. O sea, hemos aprendido, gracias a YouTube, a cocinar cosas varias, porque en verdad, si no, Sobrevivencia. sí, sobrevivencia. Hemos tenido que, pero se nos quema el agua. Con todo. Sí, pero en el fondo es como asignar. Ya, por ejemplo, ustedes dicen, ya nadie sabe cocinar, pero vemos YouTube. Como uno puede no saber hacer cosas y buscarlo, ahora está todo en internet, Sí, está todo. ¿cierto? Entonces, yo creo que es súper bueno no determinarnos por nuestra biología Mm. o por los roles que tal vez incluso en algún pasado asumimos, ¿cierto? Como no tener miedo a romper esas barreras culturales que en verdad muchas veces solo nos atan, nos limitan y no nos permiten como disfrutar, ¿cierto? Aparte que lata estar preocupada de todo, todo el rato, ¿cierto? Cuando Hay que tú, aprender a soltar. cuando tú dijiste inicialmente a propósito de este tema de las emociones, cuando te embarga una emoción y eso te lleva a pensar que hay algo que no vaya a poder hacer, Uh eh, -huh. en el estudio que hemos hecho en temas de orientación vocacional básicamente nos mostró un estudio el año 80, 81 de un par de profes, la Gail Hacker y la Nancy Betts, que son quienes tomaron el tema de la autoeficacia para efectos de la elección de carrera, y muestra cómo ellas recogieron un montón de notas de hombres y de mujeres, de alumnos que estaban en 12º grado, en el caso de nosotros cuarto medio, que rendían exactamente igual. Estoy hablando de una gran muestra. Pero cuando les preguntaban a las mujeres si es que se veían terminando una carrera como ingeniería, el 73 o 74% rápidamente dijo no, que no tenían las competencias para poder sacar adelante una carrera como ingeniería. Entonces, las investigadoras le decían, pero si usted tiene, académicamente hablando, tiene las mismas competencias, las mismas habilidades que tiene un hombre para poder sacar una carrera que tiene esta base. No, no, pero esas carreras no son para mujeres. Y eso produjo que en la composición de matrícula de un cierto grupo de carreras tengáis muchas mujeres Sí. eh, y en otras tengáis muchos hombres. Cuando se les hace la misma pregunta a los hombres dijeron, puedo terminar cualquier carrera. Sin embargo, hay carreras para mujeres y carreras para hombres. Entonces, incluso hasta ahora, en donde tenéis grandes universidades teniendo programas de acercamiento de las ingenierías a las mujeres, en el caso de nuestra universidad, donde nosotros trabajamos nosotros, el doble de nosotros, las mujeres en ingeniería civil rinden sistemáticamente mejor que los hombres a lo largo de toda la carrera. Sin embargo, una idea de esta heteronorma, de esta lógica, de este rol, le hizo pensar a la mujer por mucho tiempo que no era capaz de sacar adelante una carrera en donde pareciese no tener las competencias cuando siempre las tuvo. Uh -huh. Dicho eso, dado eso, creo que corona bien el pensar que quizás una de las buenas formas de poder reencontrarnos, poder enfrentar, creo yo, la pandemia, utilizar este concepto que yo lo había escuchado antes, pero te lo escuché a ti con detención. Y no sé si está Uh bien -huh. aplicado. Quizás lo entendí mal y tú dime. Sí, no, pero está Pero bien, esta, como en de, el esta, fondo de, está, esta deconstrucción sí, de, del género. pero al mismo tiempo de la cultura. Cuando lo dijiste Sí. lo quise entender así también. Sí, Como, es que la heteronorma va variando en el fondo en cada cultura, que es lo que vamos construyendo social y culturalmente sobre los roles de hombres y de mujeres, mm, ¿cierto? Y que incluso dentro de mismo Chile va variando, por ejemplo, en el sur de Chile que de Santiago, mm, ¿cierto? Porque esto es algo muy local, a pesar de que es un fenómeno que es como el marco contextual en el cual estamos las personas. mm.
Mira lo que dice Fabiola, Acá cuando yo entré a estudiar sí, educación parvularia, ingresó un hombre y la profe le dijo, ¿y usted qué hace aquí? sí, Hay una película suele pasar mucho. que a mí me encanta, que es de Adam Sandler, no, de Ben Stiller, que él se llama Gaylord Fucker. Y lo molestan toda la película porque él es enfermero. Sí, es que todavía tenemos muchos estereotipos de las carreras y de hecho va muy ligado a lo que tú dijiste, Sergio, y es peor que hay estudios de básica de profesores, les hicieron encuesta a profesores de lenguaje y de matemática, que son como las asignaturas que en general uno asigna matemáticas, ¿cierto? Como hombres, Mm. lenguaje mujeres, y les preguntaban si prestaban más atención a hombres o a mujeres. Y los y las profesoras de lenguaje, por ejemplo, decían que ocupaban más tiempo en las mujeres que tenían más habilidades como naturales, entre comillas, que a los hombres, porque los hombres eran como, tenían menos comprensión. Y en matemáticas, muchos profesores también y profesoras dijeron que en verdad las mujeres eran malas para matemática, entonces como que gastaban su atención en las personas que sí podían, que eran los estudiantes varones. Entonces ahí ya se ve también que tenemos tan arraigada esta idea que en el fondo estas diferencias se hacen más desde la educación, no por algo biológico. De hecho, los Legos, por ejemplo, en general antes había pura publicidad de hombres, de niñitos con Legos, no mujeres. Y de ahora último han puesto algunas mujeres y eso también predicen que va a ayudar a como esta como ubicación espacial que puedan tener las mujeres, porque estaba esta idea que las mujeres eran perdidas, ¿cierto? Que no se ubicaban en los mapas, como en el espacio. Y también es porque no incentivan ese tipo de habilidades desde que somos pequeños y pequeñas. Lo mismo de pensar que los hombres son brutos emocionalmente, también viene de que muchas veces en la crianza no se les considera como que sea válido tener sus emociones, por ejemplo, llorar o emociones que sean como más, entre comillas, delicadas que el enojo, Mm. ¿cierto? Como esta idea de ser suficientemente hombre Mm. o ser suficientemente delicada para ser, entre comillas, mujer. Entonces, al final, todas esas cosas también van a ir permeando el cómo nosotros nos vinculamos con nuestras parejas, ¿cierto? Si es que yo espero que sea como este macho, como de película, ¿cierto? Y si me molesta que es femenino, no, o si es sensible. Entonces es muy curiosa como esa ambivalencia que a veces una puede buscar en una pareja de tener esto como de muy macho, pero a la vez sensible. Entonces como que choca lo que yo necesito con mi cultura, ¿cierto? Y acá es importante ser quienes somos simplemente y atrever a deconstruirnos como decía Sergio. Y acá es súper importante tener otra premisa clara, que es que los conflictos son naturales, ya porque a veces uno piensa que si uno discute, como que es el fin. O hay relaciones de pareja en que todo el rato están como amenazándose de que por una discusión van a terminar, o que pelean todo el rato, etcétera. Y los conflictos en verdad son naturales. Si uno no tiene conflictos, es muy dudoso, ya porque todas las personas somos diferentes. Entonces, si no hay conflictos, yo creo que alguna de las partes algo se está guardando, ¿cierto? Como para no discutir. ¿Ya? Entonces, yo creo que igual hay que quitarle el estigma al conflicto, al igual que lo hacemos con la tristeza o con el enojo, como está bien si uno tiene alguna discusión, ¿cierto? Porque como les puse acá, es un periodo complejo para todas las personas. Si tenemos hijos, imagínense lo difícil que es para un niño o una niña entender esta situación, si ya como adultos nos cuesta. También es importante dentro de esto que, como les decía antes, no tenemos nuestros espacios de dispersión, como hacer deporte al aire libre o juntarnos con amistades, ¿cierto? O por último salir a comprar tranquilo o tranquila, ¿cierto? Entonces eso ya nos hace como retener más emociones y eso por supuesto que dificulta el cómo nos vamos a autorregular. Abiertamente tal vez, no sé, hablamos y nos sale cualquier palabra y no tal vez una forma más como amigable de que la otra persona nos escuche, ¿cierto? Oye, y Voy si a te ver voy el a hacer una chat. pregunta a propósito del tema del Obvio. conflicto. Em, ¿Crees? Porque
me quedé pensando, o llevo harto tiempo pensando en la forma. Así como tú bien dijiste al principio, cómo gestionar las emociones, me, me- me- me resuena algo adentro de cómo hacer parte de los conflictos como parte de una relación de pareja, pero no puedo pensar o evitar pensar en la forma de lo que De supone cómo un hacerlo. conflicto. Sí, ya Eh, viene, ya viene. ya, listo, no digo nada, me estoy Les adelantando. hice un gráfico incluso. ¿Ah? Ordinario. Por Facebook dice Claudia. Claudia es nuestro Galaxy A31. Un Ah, saludo, un Claudia, besito súper. grande, Claudia. Por Facebook vi unos videos de estudio de género buenísimos. Dice, Lo ni encuentro como precioso. superhéroes ni princesas. Ujú. Ahí pasando el dato, es que ese nombre, no sé si tiene que ver con el estudio que lo viste, es un juego de cartas que uno puede comprar online de la Fundación APROFA. Y de hecho yo lo ocupo harto en terapia y también en mis clases, porque son cartas que van dando frases, por ejemplo, los niños no pueden llorar. Y uno va poniendo verdadero, falso o neutro. Y van saliendo distintas afirmaciones para ir viendo más o menos la heteronorma y los estereotipos que uno tiene en su mente. Entonces es súper bueno, por ejemplo, para hacerlo en familia o incluso también con la pareja, para poder conversar sobre esos temas a raíz de un juego. Que no es como que yo me meta a hablarlo directamente, oye, ¿tú qué piensas de esto? Sino que es un juego. El juego, porque ¿Cómo lo se llama? pregunta Me interesa. Fabiola, ¿el juego se llama Ni superhéroes ni princesas? Sí, sí, si no me equivoco, ni tan superhéroes ni tan princesas, le agregan el tan. Y lo Ya. pueden comprar en Aprofa. Acá voy a poner el chat, que es la Bacán. fundación que lo vende. Bacán, 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 bacán. Aprofa. De hecho, después, como hacia el No. final, lo pude ir a buscar porque lo tengo cerca, si no me equivoco. Lo voy a copiar y sí, lo voy a poner de nuevo porque a mí, Ah, sí. sí, tenéis que cambiar, Ah, cuando ya. escribáis, tenéis que cambiar Ah, todos los a panelistas. todos los Ah, ya, paneles, a sí, todos perdón. los... Sí, ya Ahí lo lo copié vi. de nuevo. No, está bien, dale. Ya. Bueno, pero ese es muy bueno porque salen distintas cosas también. Por ejemplo, es normal que las mujeres, que los hombres le peguen a las mujeres. Y así uno va viendo distintos patrones en el género, ya sea a nivel de pareja, a nivel más como de hijos o hijas. Entonces es como un buen juego como para poner esos temas sobre la mesa. Ya es Bacán, como muy, muy bueno. bacán, Y bacán. también en internet hay de todo. En verdad esto lo encuentro como genial de poder cuestionarlo y conversarlo. Y es interesante que niños y niñas pequeños y pequeñas, ¿verdad? Muchas veces no tienen tan arraigado esto que para los adultos puede ser tan conflictivo, Mm. ¿cierto? Entonces es bueno conversar también con los más pequeños. Yo Yeah. creo que tú leíste al clavo antes cuando hablaste de la educación, o sea, Sí. me pasa no sé, una de mis hermanas, bueno, terminaron hace poquito, tenía un pololo colombiano, Uh-huh. un agrado persona. Eh, y yo un día estaba pintando con el Borja y me doy cuenta de cómo yo había aprendido, de que cuando le pasaron a él en sus clases ¿En bonitas para color piel pintar, o algo ¿cachai? Como así, el ya? colegio, así como playgroup en Ya. verdad. Entonces cuando le íbamos a pintar la cara al primer niñito que tenía un skate así, tenía un pelo, era igual al Diego. Pero naturalmente cuando uno piensa como en el color piel es como que tú pensás que el único color de la piel es tu color piel, pues entonces agarráis algo cercano al naranjo. Entonces, bueno, yo pensaba, entonces le digo, Borja, pintemos y pesqué el café. Entonces le digo, pintemos como que fuera el Diego, que era el pololo de la Claudia. Ya, pues. Entonces yo pensaba que heavy pensar que este gesto en el fondo puede marcar una diferencia en la forma en que él interactúe o no eh, con el mundo, que es tan diverso finalmente. Sí. Pero que a propósito de una repetición bien constante y bien permanente, uno se va seteando. Entonces, lo que te quiero decir es como que los niños no nacen racistas, no Sí, nacen con eso xenófobos, sí. no Sí, nacen... totalmente. De hecho, eso que dices del lápiz es súper choro porque el año pasado Faber-Castell, que es ¿Ya? como la típica de lápices, Sí, sacó sí. en su publicidad que decía color piel y salían como 6 tipos de lápices.
Bacán. como distintas tonalidades. Y eso lo encontré genial porque también muestra como referencias, ¿cierto? Mm. De color de piel, también en los vínculos, ¿cierto? Como que pueden haber 2 hombres, 2 mujeres, 3 personas, 4 personas, ¿cierto? Como puede haber como una variabilidad muy grande, ¿cierto? Y mientras más flexible, menos les va a costar también después en sus vínculos, ya sea de pareja, de amistades, etc. Voy a ver el chat. Dice, Sí, este que no lo es puse acá ese al lado, juego pero para parece que no me terapia, es llega. un sitio español. Ah, ya no lo cachaba entonces. Es un sitio español que muestra una intervención en un aula y ponen en diferentes situaciones a los pequeños. Son geniales. Gracias por compartirlo Sí, entonces. Ahí genial, lo voy a genial, genial, buscar. genial. Buenazo. Sí, los experimentos con los niños son lo máximo. Bueno, entonces, en estos conflictos, ¿cierto? Ujú. Retomando, acá es muy importante considerar en que ahí puse 2 personas, pero pueden ser 2 o más personas, ¿cierto? Por separado. Y es muy importante tener esta independencia y autonomía como con la pareja, porque hay personas que piensan que encontrar la pareja es como encontrar a alguien que me autorregule, alguien que sea como incondicional, y ahí uno empieza a cargar las expectativas, ¿cierto? En la otra persona. Y la verdad es que esas expectativas no son alcanzables, ¿cierto? Como esta idea de perfección absoluta es imposible. Y yo creo que también esto va muy ligado un poco a Disney y a toda esta como literatura que uno puede ver y películas, ¿cierto? Que nos muestran como este ideal de hombre o de mujer. Bueno, la media Y naranja, como tú lo que, dijiste antes. Es todo lo que yo no sí, soy. Tú sí, regúlame es porque tú todo tenías lo esa que yo parte y yo soy. no. No. Exacto, ¿cierto? Entonces, en esa misma lógica, ¿cierto? De estar como pegado, a mí me pasaba harto que pacientes me decían en la cuarentena que sus parejas estaban como más pegotes, como todo el rato, como ahora podemos pasar tiempo juntos, entonces, por ejemplo, uno decía, me fui al living a leer y llegaba mi pareja, y yo me iba a la pieza y se iba a la pieza, y no quería que se sintiera mal, pero quería estar solo. Entonces, ¿qué pasa? Que la cuarentena también, por un lado, puso esto de que uno puede estar en un espacio como casa o incluso en el living, pero no tiene que estar como pegoteados, ¿cierto? Como juntos pero no revueltos. Y eso a muchas personas les cuesta por esto mismo de la media naranja. Mm. Entonces, si es el caso de alguna de las personas que esté acá escuchando, les voy a invitar a de a poquitito pensar como qué cosas les gustarían a ustedes solo por ser ustedes, no porque a la pareja le guste. Porque, por ejemplo, no sé, si yo me gusta leer y quiero irme a leer algo yo, solo para mí, sin como conversarlo, como está súper bien, como no les hace malas parejas, no les hace, no sé, como, bueno, cualquier palabra negativa que a veces aparece en esto de no querer compartir, porque es muy importante tener un espacio de ocio, de desarrollo de proyectos personales individuales, de gustos, Mm. ¿cierto? Porque, como tú dijiste antes, Sergio, somos personas diferentes, ¿cierto? Y el tener un vínculo no nos hace menos diferentes. Al contrario, como nos hace personas diferentes que queremos compartir, pero eso no implica que vamos a compartir el 100% del tiempo si es que estamos en cuarentena juntos o juntas, ¿cierto? Juan Pablo pregunta, ¿y qué pasa en el caso de no vivir juntos? Ya, eso justo iba a decir ahora. En el caso de, por ejemplo, no vivir juntos, podemos caer en el otro extremo, ¿cierto? Como caer en demasiada independencia y aislarnos. Ya, entonces en el caso de las personas que tienen pareja y que están sin poder verse, ahí es útil, por ejemplo, ponerse un horario de compartir. Por ejemplo, Netflix ahora tiene esta opción de poder ver Mm. una película juntos o de a grupo, y hay hartas aplicaciones también que permiten jugar en paralelo o hacer distintas cosas. Entonces, ponerse una rutina también como de pareja, tal cual como tal vez antes uno lo podría tener, por ejemplo, como juntarse a tomar once o compartir el almuerzo, cosas así. Buscar instancias ahí de compartir, pero también cuidando esta autonomía, ya porque también con esto de estar separados, algunas parejas caían en estar todo el rato whatsappeándose, o decir, ¿qué estáis haciendo? Foto, todo el rato foto.
Y a pesar de estar a distancia, como psíquicamente uno está todo el día conectado con esa persona. Ya, entonces esta autonomía va en como limitar los espacios, ya sea físico, psicológico, emocional, como tener un espacio de verdad de uno mismo o misma, ¿ya? Entonces, en el caso de las distancias es importante ponerse espacios de compartir, pero que no sean todo el día, y dependiendo de a lo que se dediquen también, no todos los días, porque también puede pasar que, no sé, suponiendo que alguien tiene turno, no sé, de noche y en el día duerme y la pareja no, ¿cierto? Puede ser complicado, no sé, almorzar todos los días, porque no, no se puede, ¿cierto? Entonces, buscar formas en que los tiempos calcen y llegar a acuerdos que sean como, en el fondo, no imponer. Ya como acá les puse, crear límites juntos o juntas, o juntes, también, porque a veces uno por complacer dice a todo que sí. Sí, como escoge tú, sí, ok, listo. Y después uno se le olvida el horario, ¿cierto? O se le olvida lo que prometió porque solo dijo que sí y no escuchó. Entonces es importante cuando uno va a hacer estos límites o estos acuerdos estar consciente a lo cual uno se está comprometiendo, ¿cierto? No decir a todo que sí. Y por otro lado, atreverse a decir que no, ya porque a veces en las parejas cuesta mucho. Como tú dijiste, como, "Uf". Es que no puede... qué tontera lo que va a contar en verdad. Ujú. Cuando nosotros empezamos a ir juntos, yo un día estaba almorzando, me acuerdo, y la chiquitita no estaba en la casa. Estaba cocinando, me acuerdo. Dije, quiero ver una película, quiero una película. Ponte tú que era un domingo, 3 de la tarde, el clima era como para meterse a la cama, ver una película, comerse un chocolatito. Y era el momento. Y yo así que quiero ver. Y cuando estaba en la mitad del almuerzo, dije, quiero ver Transformers. Quiero ver autos. Cáchate lo de normado. Quiero ver autos y quiero ver a la Megan Fox. Terminé de almorzar, me metí a la cama, estaba Netflix viendo y llega la chiquitita a la casa. Hola, hola, ¿qué estás haciendo? No, le digo yo, voy a ver una película. Y me hace la siguiente pregunta. ¿Qué película vamos a ver? No, Se incluyó al tiro. la que tú queráis, po. Orgullo y prejuicio. 27 horas de película, nadie me va a volver esas 3 horas de mi vida. Película que tiene 2 finales a todo esto. Pero le pegaste un acierto tremendo. Lo que genera en la autonomía o lo que genera en la pareja, para bien, y no necesariamente para mal, el poder decir no, el poder decir, ¿sabéis que necesito? Y digo para bien porque creo que también es bueno y es sano mirar, entre comillas, a la pareja a la distancia. Eh, ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? Como... Que son personas separadas al final, sí, sí. ¿cierto? Por ejemplo, ahí espero que si te pasa de nuevo, tú puedas decir, ¿sabes qué? Podéis poner las palabras que queráis, amor, no sé qué, chica, quiero ver Transformer ahora, pero podemos ver después otra película más tarde. No, sí, sí, lo aprendí, no se me olvidó más, porque además creo que es un ejercicio finalmente. Afortunadamente, cuando las relaciones, tú lo dijiste, una relación sana no necesariamente una relación buena. Yo creo que una relación sana, toda vez que entendemos o comprendemos que hay cosas que hemos podido ir desarrollando ambos, en este caso, de una forma contenida. O sea, cuando tenéis comunicación con la pareja, efectivamente podéis aprender a decir que no sin que esto te cueste la relación. Sí, como Te sin un cueste, castigo, sí. claro, sin que te cueste un castigo o algo monumental, sino que simplemente la buena comunicación te puede llevar a tú también experimentar lo que supone decir no, supone decir, ¿sabes que necesito estar solo, necesito reflexionar, quiero salir a trotar, o estar con otra gente, y no pasa nada. Y ¿Cachai? por último, sabéis que mirar el techo. Sí. Si queréis mirar el techo, ok, tú quieres mirar el techo, como está bien, no es necesario porque a veces también pasa que uno siente que tiene que hacer como algo de peso para que sea como justificable con la pareja. Y no, uno a veces puede querer, no sé, dormir una siesta, mirar el techo, mirar las redes sociales, cualquier cosa, y eso también debería ser válido.
Cristóbal Hernández, No quien nos estuvo acá cuentan. con nosotros explicando las enfermedades mentales en pandemia, director del área clínica de nuestra escuela, dice que él contempla el mismo árbol por su ventana. Entonces lo mira nomás. Y puede estar 20 Sí, minutos y para él es un... ¿Cachai? se desconecta como descansa. Entonces me decía, no tiene nada, no tiene nada de peso, que es buena palabra, no tiene nada de peso quizás lo que estoy haciendo, pero internamente estoy mirando un árbol y es nada más que eso. A todo esto él dice que el árbol es bien bonito, pero, pero no tiene que ser nada fantástico, a eso me refiero. Sí, o productivo, porque esa es tal vez a veces la noción que tenemos, que tiene que ser algo productivo para que sea válido, ¿cierto? Mm. De nuevo esta lógica como de tener que producir, ¿cierto? Entonces yo creo que es súper importante flexibilizar como eso y permitirse los no, y no en todo tipo de ámbito, Mm. ¿cierto? Como el poder poner límites. Obvio que no todo el rato decir que no, ¿cierto? Sino que límites que sean como para uno significativos, ¿cierto? Porque hay personas que a veces se pasan para el otro lado, que una vez dijeron no y después a todo es no. Para salir de acá de la charla, no, pero si yo estaba en una charla recién con un par de psicólogos y dijeron que dijera no. No van a echar la culpa ahí, Sí, sí. por eso. Puede ser, no importa, puedo asumir eso. Dice, no, ese era en el caso de no vivir juntos. ¿Cierto? Entonces es importante poner los límites. Y también, por ejemplo, en esto de estar lejos, los límites en los horarios o en las actividades que se van a realizar como conectados, ya sea por Zoom o por la aplicación que sea, también que sean límites y horarios como establecidos previamente, como un acuerdo, no encima. Porque en verdad para evitar discusiones es importante anteponerse y hablar de temas sensibles cuando uno está bien, ¿cierto? Porque también a veces uno patea las situaciones conflictivas hasta que llega el momento del conflicto y ahí es peor, ¿cierto? Porque uno está con la emoción a flor de piel, grita o está como con esto bien aguerrido o aguerrida. Entonces es importante cuando uno está bien, en un espacio tranquilo, ¿cierto? No con los hijos gritando justo en el momento, sino que en un momento en que pueda uno estar tranquilo, tranquila, ya sea cara a cara o por teléfono, ¿cierto? O videollamada mejor para ver el lenguaje no verbal. El poder conversar, por ejemplo, cuando yo estoy muy estresada o estresado, te voy a decir una clave, por ejemplo, una palabra X. O abiertamente estoy estresado, necesito tiempo solo o sola. Y eso no va a significar que no te quiero o que X cosas, sino que de verdad necesito un tiempo solo o sola. Y conversarlo así, tal cual. ¿Ya? Y ojalá que en el fondo uno lo diga como con un lenguaje amigable y no ponerse a la defensiva también, porque uno a veces hace eso. Mira qué linda, A mira, sorry, ver, dice que te interrumpa. Mira qué linda pregunta hacer a Yael. Y digo que es linda porque creo que deja entrever algo cultural nuevamente. Voy a traer eso que hablamos, o que está quizá en todo lo que estamos conversando, a propósito de esa sensación como culposa como bien dice Echa, ¿cómo nos autorregulamos si el otro necesita más espacio para no sentirnos rechazados? O sea, vuelvo a lo que estaba reflexionando, esa sensación culposa en donde hay algo dentro de las relaciones que te hace el responsable primero quizás de lo que le está pasando al otro, cuando pudiese no ser así. O sea, algo de esto tiene que ver conmigo en el fondo. Pero sí. bueno. Sí, es que ahí yo creo que por eso es importante el conversarlo antes, porque si uno tiene una buena comunicación, uno no debería sentirse rechazado o rechazada, ¿cierto? Porque uno hablaría de las necesidades, ¿cierto? Ahora es distinto si, por ejemplo, a veces hay dinámicas de relaciones en que uno dice, no, está todo bien, y uno capta que no, ¿cierto? Entonces, por supuesto que si yo estoy con ese tono y con esa postura, o estoy así como de brazos cruzados y manteniendo distancia, sé que algo está pasando, ¿cierto? Entonces uno quiere acercarse y la persona quiere que yo me aleje, quiere su espacio. Entonces ahí es normal sentirse rechazada o rechazado, ¿cierto? Porque la otra persona también nos está comunicando con su lenguaje no verbal que en el fondo no nos quiere cerca, ¿cierto? Y que algo está pasando que no nos dice que está pasando. Entonces yo creo que hay que evaluar siempre como el caso a caso, pero ojalá que cuando el vínculo de personas involucradas en la relación está bien,
como sentarse a conversar, ok, cuando tienes pena, ¿qué haces tú habitualmente cuando tienes pena? ¿Cierto? ¿O qué haces tú cuando tienes rabia? Cosa de que yo pueda leerte de acuerdo a lo que tú expresas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para mí llorar puede ser de pena o de emoción, ¿cierto? O de que ando sensible, o de que tengo rabia y en vez de gritar lloro, pero en general tendemos a mirar al otro con cómo yo me siento, ¿cierto? Porque somos expertos en nosotros, no en el otro. Entonces es importante preguntarle a la pareja como cómo expresa sus emociones, que fue la primera pregunta que nos hicimos, ¿cierto? Y ver qué necesita con cada una. Porque hay personas que pueden requerir tal vez tiempo de reflexión, hay otras tal vez que necesitan hablar al tiro, como hay otras que necesitan estar aisladas un tiempo, etc. Ahora bien, yo creo que los tiempos son como razonables también de acuerdo a lo que uno puede como comprender. Pues, o sea, si alguien desaparece un mes, como eso ya uno dice, ¿qué onda? ¿Cierto? Sí, o sea, Versus si desaparece un día, en especial si es que uno está a distancia, porque en la casa cuesta más como no verse, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante el preguntarse cómo uno expresa sus emociones y qué necesita en cada uno de los casos. Y en el caso de que ese sentimiento de rechazo persista, yo creo que ahí hay que verse uno mismo, como qué pasa conmigo, que interpreto las cosas como un rechazo, como a veces tal vez el autoestima, o ver si, por ejemplo, no sé, en la relación hubo un historial de, por ejemplo, de engaño, si eso me recuerda el engaño, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Yo creo que ahí hay que ver bien ¿qué el caso al qué caso. lo gatilla finalmente? Sí, como si es Yo- algo mío realmente o es algo del vínculo que tal vez sí. es inseguro. Estábamos trabajando con un grupo de personas que estaba bien preocupada y ansiosa por lo que significa retornar a trabajar. Bueno, normalidad. Sí. Entonces yo quería explicarle, a propósito de esto que está diciendo, quería explicarles que incluso cuando uno está conversando, incluso cuando dice una palabra, el contexto en donde se dice esa palabra, o lo que envuelve esa palabra, o lo que envuelve ese gesto, es mucho más grande que solamente el hecho de decir, no sé, hola. Desde a dónde decimos lo que decimos, la forma en que lo decimos, dice mucho, pero me detuve en el desde a dónde lo decimos. Entonces, no soy muy bueno para dibujar tampoco. Ya sabéis que no cocino tan bien y que no dibujo tan bien, pero bueno. eh, a la base de esa forma hay tanto historia, hay tanto de conocimiento, experiencia, emociones, de conductas, bueno, eh, mundos, que es bueno también, como bien dijiste tú, en esa pregunta que se puede hacer uno a sí mismo, pero también como a la otra persona, cómo se manifiesta, cómo uno se puede ir identificando con aquello que, o encontrando aquello que gatilla el por qué yo me siento así. Y quizás es mucho más grande que solamente el hecho de que la otra persona te trate o sea de una forma en particular contigo, sino que es mucho más grande porque tu historia se involucra. Y eso, insisto, discúlpenme la insistencia de la palabra, pero creo que es una inercia mucho más grande de la que uno de repente supone. Por eso, y ahora vuelvo a lo que estás diciendo tú, me parece súper considerado el sentarse a conversar de esto, que es súper cotidiano, o sea, creo que resuelve un montón de cosas cotidianas, pues preguntarnos, oye, bueno, ¿y tú la pena cómo la vivís? ¿Cómo me doy cuenta que tenéis pena? Sí. ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vivís la rabia? Cuando sentís que ya la cuestión te desborda, ¿qué hacís en el fondo? ¿Qué necesitáis? Porque finalmente el que está como experimentando la emoción, igual es la otra persona, o sea, es como la consideración hacia el otro. Si tú estás con rabia, no soy yo, estoy con rabia. ¿Cómo sé que estoy con rabia y el escenario perfecto? ¿Qué debiese hacer yo? Alejarte. Bacán, no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Sí, que es lo que necesita y que te está pidiendo en el Sí. fondo. ¿Cierto? Y que también ahora escuchándote, Sergio, que no quiero que se me olvide, es que también uno tiene que pensar como, ok, la otra persona me dice lo que necesita, pero ¿cómo yo me siento con eso? Mm.
¿cierto? Porque volviendo a lo de los límites, yo también puedo decir, ok, para mí me genera mucha ansiedad irme por completo. Entonces, tal vez, por ejemplo, en vez de 6 horas solo, pueden ser 3 y llegar a un acuerdo, Mira, ¿cierto? Porque en el fondo acá no está el solo que necesitas tú, yo te doy, claro, porque en el fondo esa reacción a mí también me genera algo, ¿cierto? O yo también estoy con el estrés, por ejemplo, en la pega, de que, no sé, me fue mal en esta cosa. Entonces yo creo que ahí es importante también el diálogo entre emociones, ¿cierto? No solo dar, porque eso también puede aumentar la sensación de que yo lo sí, doy todo y no recibo nada. Entonces de ir transando, ¿cierto? sí, Voy a indudablemente. seguir. Y acá importante esto, volviendo a lo de las diferencias, ¿cierto? Es que tenemos que convivir con estas diferencias, pero no cambiando a la otra persona, sino que transando cosas, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, una persona necesita, no sé, irse, entre comillas, ¿cierto? Irse a otra pieza o no hablarme por teléfono si estoy lejos, ¿cierto? Es como, ok, necesita eso, ¿cómo me siento yo? Lo conversamos, si es que no llegamos a un acuerdo, también yo creo que a veces hay que ver el otro lado, que uno a veces piensa que tiene que hacer de todo para que las relaciones funcionen, pero si eso es un desgaste muy grande, a veces uno tiene que cuestionarse también si uno es la relación que quiere, Mm. ¿cierto? Y yo creo que también es súper válido cuestionar eso, como es un vínculo que para mí está siendo sano o es un vínculo que tengo que estar continuamente dando todo, ¿cierto? Entonces, igual es importante cuestionarse eso. Y algo muy sencillo es el hacer como la sumatoria. Si me aporta más cosas positivas que negativas, y si lo que yo transo en el fondo es como más o menos equilibrado a lo que la otra persona transa. Y eso solo lo voy a saber conversando, ¿cierto? Porque si la otra persona todo me dice que sí y yo digo no está transando, tal vez esa persona cuando me dice que sí, sí está haciendo un esfuerzo, ¿cierto? Entonces por eso es súper importante conversar prácticamente todo con la pareja. Así que tal vez hoy día, después de la charla, van a estar todos conversando, Me va a llegar a ya despertar. sea por Oye, teléfono o presencial. ya. Oye, despierta, despierta, tenemos que hablar. Ey, 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 tengo conocimientos nuevos. Ey, despierta. También, por ejemplo, estos consensos que no se lleven solo a la familia, o sea, como a la pareja propiamente tal, si es que hay hijos o hijas, también expandirlos e incluir a los niños y niñas o adolescentes, principalmente si son adolescentes, ya por el periodo en el cual están. Entonces, por ejemplo, dar funciones de la casa desde la edad que puedan, ¿cierto? Acorde al desarrollo. Por ejemplo, levantar los platos, lavar, hacer la cama, como cosas así que en el fondo no solo sobrecarguen a padres y madres, ¿ya? Porque a veces uno también en esta idea de ser super papá o super mamá quiere hacer todo, pero nuevamente es imposible, o es muy desgastante, tiene un costo muy alto. Y No, también, y aparte que, o uh -huh, sea, una cosa así cotidiana como, así cualquier cosa, así, ya la ropa sucia, como que sí, los hace parte del sistema. Yo creo que es súper sí, valioso, por más que ellos en algún momento en la adolescencia pueden entenderlo como una lata, aunque no lo vean o no lo entiendan en lo inmediato, los hace parte de un sistema colaborativo. sí. Eh, Sí, puede la mejorar familia incluso la funciona, autoestima, como sentir que yo puedo hacer algo, que soy capaz. además. Ujú. Entonces, en verdad tiene beneficios por todos lados. Mm, Y bueno, como les decía antes, esto de ser creativos o creativas, por ejemplo, hacer un picnic en el living, o si uno tiene terraza o patio, como jugar, ¿cierto? Como ser creativos en eso y también con la pareja, como, por ejemplo, no sé, un tema que igual a mí me han consultado mucho, es que, por ejemplo, si la pareja está lejos, ¿cómo mantienen su vida sexual? Y que es un tema también súper válido, ¿cierto? Y ahí yo siempre digo, ser creativos, como ocupar la tecnología a su disposición también, y en el fondo ir probando junto a la pareja y conversando, tampoco no imponer, ¿cierto? Porque a veces también hay parejas que dicen, no sé, ya, hoy día la psicóloga dijo esto, entonces hay que hacerlo.
No, pues hay que conversarlo primero, ¿cierto? Entonces ocupar esta creatividad en todos los espacios, ¿ya? Con hijos, con la pareja, ya sea que esté en la casa o que esté lejos, etcétera. Alguien en el chat Nosotros como puso familia nosotros. celebramos a nuestros hijos cuando se ganan una nueva responsabilidad. Súper bien, porque Bacán, aparte les van a dar ganas de querer hacer más cosas y bacán, también les va a aliviar mucho más la carga a bacán. ustedes. Sí, sí, la verdad que como decía la Isi, yo creo que hay beneficios por todos lados, por todos, y finalmente, no sé, yo soy muy creyente como de la familia, entonces creo que cualquier cosa que le aporte o le sume, eh, genial en el fondo, pero hacerlos parte de un sistema desde chiquitito y que esto funciona en la medida que todos vamos cumpliendo un Todos rol, colaboramos. todos somos parte, claro, todos colaboramos, pues si todos hacemos que esto crezca. Bacán lo encuentro, bacán. Sí, totalmente importante el reforzamiento, incluso no solo en los niños, sino que dentro de los adultos que convivan, ¿cierto? Como por ejemplo, hoy qué rico te quedó el almuerzo, Mm. o hoy muchas gracias por hacer aseo, como ir dando reforzamientos, porque a los adultos también nos gusta recibir ese tipo de refuerzo, ¿cierto? No solo a los niños o niñas, y eso también mejora la disposición, ¿cierto? Y lo mismo al conversar, como a veces hay personas que cuando la pareja le dice conversemos, dicen, hoy, ¿qué hice? ¿Cierto? Entonces también quitarle el estigma al conversar y después de conversar decir, oye, como qué rico que conversamos de esto, ahora estoy más tranquila o tranquilo, o descubrí esto nuevo, y como ir dando continuamente feedback de lo que uno está haciendo. Aparte, si ustedes lo piensan, yo bien lo dijo la Isi, como desde la predisposición, actitudinalmente hablando, la actitud eh, finalmente uno la puede reducir a cómo uno piensa, cómo uno siente, cómo uno actúa. Lo más resistente al cambio de una actitud es cómo uno se siente, eso es lo más resistente. Sin embargo, si es que uno da estos feedback, como dice la Isi, muchas gracias por esto, te quedó rico el almuerzo, gracias hoy día por hacer el aseo, va cambiando la significación y por tanto el cómo se va tiñendo esa acción que uno va haciendo que antes te podía generar un peso, ahora tengo que hacer el aseo nuevo, y eso puede cambiar la actitud, puede cambiar la predisposición que la otra persona y como pareja tengamos a una acción en particular. Entonces, nuevamente, desde ese feedback o hasta esta misma lógica de ponernos de acuerdo, de entregar roles distintos para poder hacer comunidad, son beneficiosos por todos lados. Sí, totalmente. Acá Macarena dice algo muy, muy positivo de esta pandemia. Hemos pasado muchas horas más, almuerzo y actividades con los hijos. Les llamamos We Family. We family, notable. Está muy buena. Y We family. efectivamente también, por ejemplo, si uno tiene hijos o hijas, el espacio de conocerlos, como la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Porque en el colegio uno no los ve prácticamente. Entonces también es un reencuentro con los hijos, con la pareja, porque ahora esto de verse si es que uno convive, ¿cierto? O por otro lado también, si es que uno está más distante por vivir lejos, el reencontrarse ya sea en un espacio virtual o físico, como es súper Mm, importante. mm, Y también darse espacios de dispersión como solos en pareja y lejos del trabajo y ojalá sin hablar de los hijos o del trabajo, ¿cierto? Como dar ese espacio de ir actualizándose en cómo uno es, en lo que uno siente, mm. en los gustos, ¿cierto? Y ahí muchas veces como el espacio es de la noche cuando los hijos están durmiendo o cuando ya no hay pega, que uno puede, por ejemplo, apagar el celular o ponerlo como en modo no molestar, ¿cierto? Como para no distraerse, como permitirse espacios tal vez, no sé, como hacer, no sé, una cena romántica, tal vez si es que uno antes salía, no sé, una vez al mes afuera, poner velas, no sé, como ir jugando como con esto del coqueteo y del romance, que también es súper importante, ¿cierto? Porque más allá del rol que uno puede ocupar tal vez como mamá, como papá, o etcétera, etcétera, uno ve a la pareja como un otro que es un vínculo como más íntimo, ¿cierto? Y que no es un vínculo que está dado porque ya están casados o porque ya conviven hace tiempo, o no, sino que es algo que se cultiva. Y a veces se nos olvida que las relaciones se cultivan, o si no se mueren, ¿cierto? Porque llega un punto en que tal vez la rutina de, no sé, si uno tiene hijos más chicos o del trabajo, lo que sea,
como que nos hace olvidarnos de la pareja y uno sigue como si nada, pero en algún punto cuando no esté, eso otro que nos despistaba, uno se da cuenta a veces que no conoce a la pareja, ¿cierto? En especial cuando los hijos se van, que es como típico que después vienen separaciones o cosas así, porque no hay un espacio de encuentro. Entonces es súper importante cultivarlo. Y acá vamos a ir más hacia lo del diálogo. Ya lo hemos repetido harto, ¿cierto? Comunicarse constantemente y no guardarse las cosas, ¿cierto? Y poder equilibrar, ¿cierto? Les puse dentro de lo posible. Y acá vamos a ir con cosas más concretas, ¿cierto? Es importante aprender a comunicarse. A veces como que tenemos la idea de que todas las personas como podemos hablar, sabemos comunicarnos, ¿ya? Pero esa es una falacia porque en verdad hablar no es lo mismo que comunicar, ¿cierto? Como tal vez yo no estoy transmitiendo el mensaje que quiero, ¿cierto? Como esto que hablábamos de, por ejemplo, si yo quiero compañía y digo como no quiero, pero en verdad sí, ahí no me estoy comunicando efectivamente. Y por eso es importante darse o crear, ¿cierto? Estos espacios para conversar y siempre teniendo de la base un respeto mutuo, ya porque a veces hay personas que están acostumbradas a pedir como medio como gritando, o por otro lado, hablando así bajito, como, oye, te quiero decir algo, ¿cierto? Entonces, como, en el fondo hay que ponerse de iguales, ¿cierto? Si uno está en pareja es porque tiene como un partner, ¿cierto? Que está a la par y no hay nadie ni mejor ni peor. Y ahí si sentimos que es así, algo tenemos que trabajar para poder equilibrar eso, ¿cierto? Porque uno nunca debería sentirse peor o mejor que su pareja. Horizontalidad. Sí, exacto, ¿cierto? Y simetría. Y acá algunos tips para aprender a discutir, ¿cierto? Lo primero es que hay que evitar este fenómeno de escalada, de decir, por ejemplo, no sé, lava los platos, no, tú, y vamos subiendo los tonos, al final es quien grita más. Y que también esto pasa harto con los hijos e hijas, ¿cierto? Que ya después el niño grita así la pataleta y ahí uno dice, ya, chao, se rinde. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puedo evitar este fenómeno? ¿Ya? Primero, si es que ustedes se dan cuenta que la otra persona está a la defensiva, porque yo puse un tema delicado, podemos regular nuestro tono de voz, ¿ya? Siendo esto primero muy mecánico como, ya, tengo que regular mi tono de voz. Entonces, si la otra persona está gritando, yo mantener mi tono. ¿Ya? Y así voy a ayudar que la otra persona también no eleve más su tono. ¿Ya? Para eso uno también puede respirar, ¿cierto? Como aplicar otra técnica, no sé, de respiración, de relajación, etc. Y si es que uno siente que ya sea nosotros estamos muy alterados o la otra persona, tal vez decirle, ¿sabes qué? Parece que ahora no podemos conversar este tema. ¿Qué te parece si nos tomamos, no sé, 15 minutos de cada uno hacer algo como que le guste y después intentamos conversar? Ya como no tener miedo a ponerles pausa a las discusiones. Porque a veces uno dice como, no, hay que hablarlo al tiro, y eso en el fondo es peor, porque vamos a pelear mal, ¿cierto? Entonces no tengan miedo a ponerle pausa a las discusiones, ya con el tiempo que uno necesite, ¿ya? Entonces, regulando nuestro tono de voz, es importante ir viendo un tema a la vez. ¿Qué pasa? Que a veces con lo cotidiano y con el estrés uno mete todos los temas de una, y eso es lo peor, ¿cierto? Porque vamos aumentando esta sensación como de, me dicen que hago todo mal, o que no sé qué, etc. Entonces nos frustramos más. Y por otro lado, la persona que está diciendo todas estas cosas, también probablemente va a ir aumentando como su tono, por ir recordando más cosas que generan malestar. Ya, entonces ahí no llegamos a un buen puerto. También al comunicarse, tener cuidado con los extremos. Por ejemplo, tú nunca lavas los platos o nunca haces aseo, o tú siempre dejas, no sé, tu ropa sucia, no sé, en la cama, cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a decir, ya, pero yo alguna vez hice esto, no es siempre, y al final peleamos en la palabra y no en el contenido. Y nosotros queremos llegar al contenido, ¿cierto? También evitar los tú hiciste y cambiarlos por
yo me siento, por ejemplo, pasada a llevar cuando, no sé, la loza queda sucia, o etcétera. Pero hablarlo desde yo como persona y no como tú hiciste esto, Claro. ¿cierto? También esto de darse los momentos para disminuir la emoción. Si yo ya partí esta conversación y siento que me estoy angustiando mucho o me estoy enojando, respirar, decir, ya tomémonos un recreo, ya respiremos ambas partes o cada uno por separado, ¿cierto? Como esta pausa, ya volvamos cuando nos sentimos bien. Mm. Pero retomarla cuando de verdad nos sentimos dispuestos a retomarla, no como por cumplir, porque la otra persona nos dice ya hablemos, ¿ya? También ser muy concreto o concreta en lo que estamos pidiendo o queremos resolver. Porque si yo digo, como tú no me contienes, ya para la otra persona puede ser como, ¿qué significa que te contenga? ¿Cierto? ¿Qué es? ¿Un abrazo? ¿Quieres, no sé, un té? ¿Quieres que te pregunte cómo Mm. estás? ¿Qué es? Entonces, lo mismo que yo les decía antes, estoy triste, necesito un abrazo. Ok, bien concreto, Listo. la otra persona no puede como abstraerse porque estoy diciendo muy puntual, esto necesito, ¿cierto? O dividámonos las tareas de la casa porque no puedo hacer todo, Mm. ¿cierto? Entonces, sentarse con un papel, ¿cierto? Ya, a ver, día lunes, por ejemplo, ¿cuál es tu carga laboral? ¿O cuál es tu carga en esto otro? Ya, a ver, ¿quién puede hacer las funciones? Y pegarlo, por ejemplo, en la muralla en un lugar visible de la casa, como un acuerdo. ¿Cierto? Cosa de que la otra persona no tenga que estar constantemente recordando y que eso también va a generar tensión, ¿cierto? Y como les decía antes, agradecer los espacios o la disposición. Como, oye, yo sé que en verdad este tema era difícil, pero muchas gracias como porque lo hablamos, o por, no sé, pues llegar a este acuerdo de transar, que el día martes yo voy a hacer esto y tú el miércoles esto otro, como ir agradeciendo esos espacios. Mm. Y me encanta la Mafalda. No, extraordinaria la Así que Mafalda. puse esta viñeta que dice, comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Y ahí alguien le añadió, ni peor, ¿cierto? Porque también a veces está la idea de que si tenemos baja autoestima, tenemos que recibir a todo como que sí, ¿cierto? Sí, Entonces, como ir transando. Siguen los tips, que muy acá bueno. les hice una gráfica. Ah, espérate, voy a ver el... Sí, decía, Acá dice la está. Claudia Ujú. que cuando el gobierno puso preservativos en la caja de mercadería, supone ella que bajo algún estudio que supusiera que hay más actividad sexual en cuarentena, aunque solo sean Ujú. 3 al mes, la mensual. Yo suponía que entre incertidumbre o miedos por pandemia, Ah, como que que disminuiría la actividad que la sexual actividad por sexual estrés era y debido por estrés, convivencia. sí. Sí, mira, es bien chistoso, pero igual los estudios dicen que como en la actualidad, ¿cierto? La actividad sexual ha disminuido en la población más joven versus tal vez lo que tenían, no sé, los adultos mayores, ¿cierto? Pero es un fenómeno bien curioso que de acuerdo a la pandemia hay estudios que dicen que aumenta la actividad sexual y otros que dicen que disminuye. Y la verdad es que, aunque suene como que uno no se compromete con nada, puede ser cualquiera de las dos. Mm. E incluso puede depender por semana. Porque, por ejemplo, si alguien siente mucha ansiedad, porque, por ejemplo, le toca salir y siente tanta ansiedad como por miedo al contagio, etcétera, puede que no tenga deseo sexual y va a ser súper entendible. Y tal vez la otra parte de la pareja sí tenga deseo, pero si una de las partes no quiere, como también es algo que uno tiene que conversar, Mm. ¿cierto? Porque uno no puede tener relaciones sexuales solo como por complacer al otro, sino que tiene que ser algo mutuo, Mm. ¿cierto? Y por otro lado hay personas que con esto tal vez pueden sentir más deseo sexual y tal vez la otra pareja igual o tal vez no, pero va a depender mucho de cada persona y también de cada tiempo que esté viviendo, por ejemplo, a nivel del trabajo, si es que está con mucho estrés, a nivel también, por ejemplo, en cuanto a la pandemia de los números de contagios o de Mm. muertes en la zona en la que uno está,
o si es que nuestra familia está enferma. Lo, entre comillas, de acuerdo a lo biológico, es que mientras mayor ansiedad, menos rendimiento sexual va a haber, ¿cierto? Porque los recursos están destinados a otras zonas del cuerpo. Sí. Pero siempre pueden haber excepciones y también si es que uno, por ejemplo, tenía mucho estrés y después, por ejemplo, un familiar se recuperó y uno se siente bien, puede tener mucho deseo. Pero como dicen, es a la suerte de la olla. Qué importante igual para este tema, y gracias Claudia por ponerlo, pero como retrotraer la conversación al punto en donde estábamos hablando de qué importante nuevamente es el diálogo y la conversación para poder entender. Tú lo dijiste en un momento, fue bien rápido como lo dijiste. Si es que viene después. Por eso no quise adelantar mucho, pero... Esta como esta reactualización. Sí. Entonces, voy a eso. El punto de poder conversar o poder discutir y poder estarse actualizando respecto de lo que le está pasando a la otra persona te puede dar un buen panorama para poder entender también las señales de qué es lo que podría estar pasando, que la actividad aumentó o disminuyó. Y no necesariamente, volviendo a lo que estaba hablando antes, no achacárselo como algo personal, sino que nuevamente hay un contexto, hay una condición, hay un escenario. Y en ese marco, de todas las recomendaciones, parece ser que la comunicación siempre va a ser como la punta de la flecha finalmente. Sí. Abre y permite un montón nutre harto, creo yo. Sí, totalmente, porque en el fondo también si es que uno se siente en un espacio seguro, ¿cierto? Que en el fondo yo no voy a recibir un castigo, si es que digo que no quiero o no puedo también, como eso también puede favorecer incluso el tener después relaciones sexuales, ¿cierto? Porque uno se siente contenido o contenida. Sí. Acá se ríen a la suerte de la olla, sí. Que me puse muy chilena y en este tiempo hay ollas comunes, también puede ser. Por eso yo decía que no hay problema con las personas poliamorosas o relaciones abiertas, como ningún problema. Yo trabajo en eso también, así que no es tema para mí. Pero sí, yo creo que es muy importante que en el fondo no hay como algo que uno diga, la ciencia dice esto y punto, sino que va a depender mucho de cada subjetividad y de estos espacios en que uno se permita. Igual yo creo que otro factor que a veces también se malentiende es que uno igual dentro de la pareja, porque en la medida en que van pasando los años, también es como esperable que la actividad sexual disminuya, ¿cierto? Porque a veces tal vez uno puede encontrar algo rutinario, etcétera. Y yo creo que siempre es bueno poder reinventarse a nivel sexual también. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si uno nunca había ocupado juguetes sexuales, tal vez atreverse a comprar alguno y probar. Ahora, por ejemplo, varias tiendas tienen asesoramiento y que uno puede como conectarse en línea con la persona que vende y les dice ya, como ustedes como pareja que quieren o tú como persona individual que quieres. Esto también sirve harto para las relaciones de pareja a distancia, como regalarse juguetes como cruzados, por decirlo así, y puede mejorar la sexualidad. Ya yo creo que no hay ninguna edad como limitante para disfrutar la sexualidad de cada uno o cada una. Solo que a veces hay que reinventarse y no tener miedo a eso, ¿cierto? También, por ejemplo, si es que, no sé, en una relación de pareja llevan mucho tiempo sin tener relaciones y sienten que ese es un tema que cuesta hablar, como hacer la invitación a sentarse a conversar y decir, por ejemplo, ya, como es falta de deseo o es como rutina, ¿qué está pasando? Y no tener miedo a hacer como una especie de, por ejemplo, como de agendarse una cita, y que esa cita incluya cosas, por ejemplo, como masaje o como estímulos de otro tipo que pueden llevar o no a una relación sexual propiamente tal o no, pero que igual a ustedes les va a hacer sentir como que en el fondo igual hay como pasión, como deseo por la otra persona. Que yo creo que en el fondo cuando uno no siente que es deseado o deseada por la otra persona, sí se puede aumentar el malestar, ¿cierto? Y también bajar las expectativas, porque a veces está esta idea también muy de la heteronorma,
¿cierto? Que si uno tiene un momento como de mayor pasión, tiene que ser una actividad sexual penetrativa, ¿cierto? Pero la verdad es que no. O también otro mito es que tiene que llegar siempre al orgasmo. Muchas veces, como el hombre solamente, ahora se conversa más del orgasmo femenino, ¿cierto? Pero Sí. en el fondo ver que pueden haber relaciones sexuales buenas o malas también, o otras muy buenas, y que en el fondo son relaciones nomás, como no todas tienen que ser muy buenas. Como eso no significa que mi pareja me ama más o algo así, no. Ya, entonces yo creo que ahí también bajar un poco las expectativas que muchas veces las películas o el porno como que ponen como que debiesen ser, siendo que la verdad es que no. Yo creo que nuevamente le diste como a lo que permite como entender o reflexionar quizás per se el tema de la relación sexual, que es una relación. Y creo que lo que ha sido claro de este capítulo que hemos estado visitando hoy día contigo tiene que ver con la variabilidad de cosas que puede pasar en una relación. Por tanto, Ujú. esa como estigma o esa idea de que la relación sexual tiene que ser siempre perfecta o siempre llegar al orgasmo o siempre de una forma, siempre penetrativa, dijiste, Ujú. eh, es un buen momento quizás para poder como cuestionarlo y decirle, oye, es que una relación como otra, bien, bien lo dijiste, y pudiese pasar por momentos. Ahora, no me deja de resonar en la cabeza lo importante de poder quitarse ese miedo de conversar estas cosas una vez que uno Ujú. se quita el miedo también de poder conversar de otras. O sea, de temas, Sí. de temas menos sensibles si es que tú querís, porque finalmente, claro, uno puede llegar a un punto en que se siente tranquilo y confiado de poder conversar. Sin embargo, tampoco puedes Sí. conocer Genera resistencia. claro, y para poder llegar a esa Sí, madurez requiere como de haber quemado el otros trabajo espacios. previo. Entonces, sí. Dicho Sí, eso, creo totalmente. que es un buen espacio para que esa comunicación que va emergiendo y que nos puede llevar a conversar de distintas cosas en pareja nos lleve a algún punto a poder tocar esos temas que son más tabú quizás. Y no es Ujú. porque los queramos, sino que hay una crianza, hay un mundo, una historia, eh, pero que al final del día puedan tributarnos a tener una relación más sana, más saludable en todo lo que supone una relación, en todos sus Ujú. ámbitos. Así que la invitación es a Sí, conversar. totalmente. Sí, a conversar y a reinventarse también. Porque, insisto, a veces hay personas que creen que por la edad ya como no pueden tener relaciones sexuales o no pueden disfrutar, y eso es falso. Es como la idea también tradicional que vendían, ¿cierto? De lo que debiese ser o de lo que no. Y, y bueno, en verdad, si alguien tiene más dudas de esto, también me pueden escribir, como yo no tengo ningún problema, porque sé que es muy difícil poder hablarlo con alguien. Sí. Como, de hecho, a mí muchas veces la consulta también como que les cuesta mucho decir que vienen por esos temas. Como que se dan mil vueltas y es porque en general no estamos acostumbrados a hablar de estos temas como relajadamente como debería ser, ¿cierto? Todavía es demasiado tabú, Muy, muy. ¿cierto? Y bueno, acá entregando también estos tips de discutir que les hice los monitos. Ujú. Estoy intentando mejorar los monitos. Créeme que son mucho mejor que los míos. Ya, acá algo importante es que muchas veces discutimos porque como se ve en la imagen, la flechita estamos en distintos niveles del lenguaje. Ya, entonces es importante comunicarse en el mismo nivel. Por ejemplo, yo antes les dije no decir tú hiciste tal cosa, porque por ejemplo ahí estaría hablando al nivel de conducta y tal vez la otra persona me va a responder a nivel de pensamiento, diciendo como, pero si yo una vez hice esto o cosas así, entonces ahí como que nunca nos topamos, ¿cierto? O si yo digo, yo me sentí, no sé, pasada a llevar con X cosa, y la otra persona me dice, es que tú no me dijiste, como ahí de nuevo no nos topamos. Ya, entonces, ¿cómo debiese ser? Como hablando al mismo nivel, ¿cierto? Como yo me sentí, no sé, como rechazada, vamos a ocupar ese ejemplo, yo me sentí rechazada porque tú no me hablaste, y la persona podría decir, yo me sentí más tranquila por tomarme mi espacio.
¿cierto? Pero ahí ya estamos hablando como en un mismo nivel, entonces podemos encontrarnos, ¿cierto? Entonces, esto mismo uno lo puede dialogar con la pareja como de explicarle así tal cual. Oye, cuando hablamos de X cosa, tenemos que comunicarnos en el mismo nivel, ¿cierto? Como psicoeducar. Y si sentimos que nuestra pareja no nos va a entender mucho, podemos nosotros como ir inculcándolo. Por ejemplo, si yo discuto con mi pareja y veo que me responde a nivel de emoción, como yo sentí, bla, 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 yo decir yo sentí y decir la emoción que yo sentí con eso mismo para ir hablando en el mismo nivel y permitir ese encuentro. Al comienzo, insisto, es un poco mecánico, pero en la medida en que uno lo va poniendo en práctica, después sale súper fluido. Y esto facilita mucho el poder discutir como más, de hecho voy a quitar la palabra, va a ser dialogado y no como discutir como en mala, ¿cierto? Porque vamos a permitir este espacio de encuentro. Lo mismo, por ejemplo, yo pienso que si tú te vas es porque eres flojo o no quieres hacerlo de la casa, versus yo pienso que tú no querías que yo hiciera lo que tenía que hacer. Ya como no sé si queda bien gráfico eso. Sí, sí. Estaba pensando en... No tengo nada más que agregar. Creo que queda súper claro como en términos concretos la mezcolanza que se genera cuando hablamos en distintos niveles Sí. y la falta de comprensión que podemos sentir por no saber algo que quizás, bien dijiste, supone como un gesto de psicoeducarnos, pero el hecho de Sí. conocerlo mejora harto los canales de comunicación, nuevamente. El hecho que cuando conversen, de hecho, se van a encontrar con que hay distintos canales funcionando y creo que este es un súper buen ejemplo para poder identificarlo. Va a estar el cuerpo comunicando al mismo tiempo que va a haber una tonalidad emocional que va a estar ahí, al mismo tiempo una forma de verbalizarlo. Y teniendo eso en mente, nada, pues, no queda perfecto. La Sí. Ivanovna dice, ¿cómo se debe manejar la relación cuando ya han pasado muchos años de relación y la pareja tiene miedo a formalizar por no despegarse de su familia, sus papás? Ya me imagino que como formalizar en tal vez vivir juntos o como algo Claro, así la como un misma. proyecto más en común. Mira, yo creo que otra conversación que a veces es compleja de abordar con la pareja es si la pareja quiere o se proyecta, ¿ya? Y de qué forma se proyecta, porque de nuevo por esta heteronorma tenemos la idea de que como que el camino, ¿cierto? Es como ya, pololear un tiempo entre comillas prudente, X años, tal vez no tanto, ¿cierto? Después que haya un matrimonio, después pensar en los hijos, el perro, la casa, y como la imagen típica de película, ¿cierto? Y hay que preguntarse uno, si yo quiero eso y también si la persona con la cual me estoy proyectando quiere eso también, si tenemos una visión compartida. Porque, por ejemplo, ahora también se da mucho que para personas más que convivir, un proyecto de vida puede ser comprar una propiedad juntos o Mm. juntas, o adoptar una mascota y que se turne entre las casas, que eso yo también lo he visto harto con mis pacientes, como una mascota compartida. O vivir juntos o juntas, pero en el fondo que no haya un compromiso legal, por decirlo así, como matrimonio, acuerdo de unión civil o lo que sea, y que hay personas que tal vez el convivir puede ser el compromiso como equivalente a lo legal, Mm. ¿cierto? Entonces yo creo que en esos casos es importante conversar nuevamente de qué es para mí el compromiso, en qué se expresa, si es en la misma forma que yo. Y acá yo veo hartos caminos. Por ejemplo, que te diga, sí, yo me imagino todo como tú y bacán, súper fluido, súper fácil. Pero por otro lado, podría decir la persona, ¿sabes qué? Por ejemplo, una persona quiere hijos y la otra no. Ya, eso es un tema igual Sí, pues, complejo. sensible. ¿Cierto? Y que yo creo que hay que conversarlo bien porque a veces uno puede tener como un buen vínculo, pero que no es compatible y eso puede llevar a un término en buenos términos, ¿cierto? Como en buena onda, ¿cierto? Pero lo peor que uno puede caer es presionar a la otra persona para que calce nuestro proyecto de vida con el de la otra persona, porque ahí sí se generan quiebres grandes. Por ejemplo, la discusión es sacarse en cara.
es que yo no quería tener hijos, tú sí, o yo no quería comprar esto, y tú sí, tú me obligaste, o me hiciste, no sé, casarme y yo no quería, y uno empieza a sacarse cosas en cara y son quiebres que van a estar durante toda la relación, ¿ya? Por otro lado, pienso que tal vez tu pregunta también podría ir al miedo de que tu pareja sea muy apegada a su familia y, y le dé como miedo dar este salto tal vez como de volar del nido, como uno dice, o de crecer. Porque siendo realista ahora en población adulto joven, pensando si es que ese es más o menos el rango de edad, es muy frecuente que muchos no quieran salir del hogar, Mm. pensando en distintas cosas. Uno, como no querer comprometerse, otro, porque ven que pueden ahorrar más si es que están trabajando y pueden como esperar, ¿cierto? O también porque en la casa tienen muchos beneficios, si es que son de un modelo tradicional y, por ejemplo, los padres le hacen todo, ¿cierto? Como es un espacio cómodo, ¿para qué salirme? ¿Cierto? Entonces yo creo que pueden haber múltiples factores y que ahí también es importante conversarlo. ¿Cuánto es para mí un tiempo prudente, por ejemplo, si es el factor de que quiero ahorrar, Mm. como para esperar, ¿cierto? O cuánto tu pareja ve como realista de acabar ese tipo de vínculo, tal vez como de transformarlo, ¿cierto? Con la familia. Y cuánto tú estás dispuesta a esperar, ¿cierto? Porque hay personas que a veces se dicen, ya, como en 2 años mi meta es juntar X plata e irme porque voy a poder, no sé, costear como mi vida contigo, no sé. Y si tú ves que pasan los 2 años y te dice 3 años más, y tú dices como, oye, no, como yo creo que ahí también es bueno cuestionarse como cuánto tú estás dispuesta a esperar y también los motivos que tu pareja tiene como para no desapegarse. Si es el factor más de apego como emocional, eh, yo creo que a veces igual es bueno dentro de la misma pareja sugerir terapia, ya como si uno siente que ya es algo como un poco más tóxico con la familia o que no se va a poder superar solo como con conversarlo contigo. Hay uno igual de buena forma conversando, Mm. puede decirle, oye, ¿sabes qué? Noto que, por ejemplo, eres demasiado apegado a tu familia y te da miedo, no sé, irte a vivir conmigo y llevamos X tiempo, como no crees que tal vez sería bueno buscar ayuda profesional, como no imponerlo, pero sí como plantearlo, ¿cierto? Ver cuáles serían los beneficios, cuáles no, etcétera, y ver qué hay detrás, porque también de hecho, hay psicólogos que dicen que la adolescencia está durando como a los 30, 32 años, mucho tiempo, antes eran los 18, 19, máximo 21, porque de hecho acá en Chile la mayoría de las personas se está yendo de los hogares a los 30, 32 años, Sí, po. y que a nivel de identidad eso supone también como postergar cierta adquisición de habilidades, ¿cierto? Como esto de valerse por sí mismo económicamente, de tener como que hacerse cargo de un hogar y demás, ¿es? ¿Cierto? Entonces yo creo que, claro, si ya es mucho, como tal vez hay algo ahí que no le permite irse, ¿cierto? En, Que es lo mismo esto del rechazo, pueden ser muchos factores. en esta misma lógica que te contaba antes del tema del estudio, la investigación, a propósito de la orientación vocacional, nos encontramos con esta premisa en el fondo, como primero Ujú. desde la neurociencia. La adolescencia se extiende porque el desarrollo cerebral eh, es o madura a los 25-26. Y por tanto el lóbulo frontal, que es capaz de tomar decisiones, que 25-26 está madurito. Pero después nos encontramos con un autor que hablaba no de no una adolescencia extendida, sino que de una adultez emergente, de un capítulo nuevo en la vida a propósito de que hubo un cambio en las generaciones que dijo, oye, ¿sabéis qué? No sé, años 70. Mujeres se casaban a los 21, hombres promedio a los 23. O sea, tú 3 años después de salir del colegio tenías ahí probabilidad altísima de empezar, de dar uno de los primeros pasos hacia la adultez, que era casarte. Era bien visto que una pareja recién casada tuviera hijos. Segundo acto de una adultez clara.
Y lo tercero es que esto tenía que ser, tú tenías que generar ingresos para que esto funcionara. Y por tanto, trabajo estable. Estos tres ámbitos que de alguna forma definían la adultez como tal han sido pateados en el tiempo y cada vez más. Hoy día una persona que como bien tú dijiste, se está yendo a los 32 años de la casa, eso supone 14 años de exploración profusa en todos los ámbitos, para poder en ese momento decir, ¿sabes qué? Ya, voy de acá. Y el Jeffrey Jensen Arnett, define esto como adultez emergente. O sea, que entre el adulto joven que conocimos a los 18, 19, 20 años, en verdad el adulto joven es a los 31, 32, cuando este ser humano dice ya, dada toda esta experiencia, dada todo este tránsito de investigación, voy a decidir qué hacer con mi vida y va a ser a veces de... Así que... Sí, no, sí, es un desafío en verdad también para entablar vínculos, porque eso también pasa. Por ejemplo, yo igual he tenido pacientes que me dicen, no sé, tengo 32, 35 años y no encuentro hombres que quieran un compromiso. Y en muchas mujeres que quieren ser mamás es tema porque quieren tener hijos, po, y ya después no van a poder, ¿cierto? Entonces ahí yo digo como en verdad es importante, si es que ese es el caso, como no perder tiempo como uno dice con los pasteles o con las pasteles, ¿cierto? Si es que uno siente que el reloj biológico también va haciendo lo suyo, ¿cierto? Porque si alguien no quiere hijos, por ejemplo, o no quiere concretar algo conmigo como más estable, como lamentablemente uno muchas veces puede estar perdiendo el tiempo. Sí. Si es que uno siente que de verdad eso es algo esencial para uno. Yo creo que volvemos al tema de la comunicación y el conversar. Creo que y conversar en profundidad. De lo contrario, no puede estar harto rato en una relación como desde la lógica más idílica de lo que supone la relación Sí, o dentro de la lógica más heteronormada, como bien dijiste anteriormente. sí. Y no Y que al final no necesariamente es real. eso, en la profundidad de la relación. Sí, que al final uno se enamora de la idealización que hace del otro o de lo que cree que el otro me puede proveer, por ejemplo, estabilidad, no sé, económica o estabilidad emocional o, no sé, panorama, que también hay muchas personas que a mí me dicen, mira, la verdad estoy con X persona porque no me aburro. Y salimos a comer o hacemos estas cosas o podemos ver películas y no me aburro. Entonces, claro, ahí uno dice, ya, pero estoy con alguien porque no me quiero aburrir, entonces para eso mejor tengo buenos amigos, O sea, ¿cierto? Entonces ahí es importante hacer como el límite de ya, ¿qué es lo que yo quiero una pareja? Y si, o si no, para eso tengo amigos que cumplan esa función, ¿cierto? sí. Y acá lo que les decía antes, ¿cierto? Es importante cultivar las relaciones tal como si fuera una plantita, ¿cierto? Ya que mantener una relación sana requiere tiempo, energía y dedicación. Ya no está dado porque una vez nos enamoramos y listo, o ya nos casamos, ya tenemos hijos, entonces está hecha la pega, como no. Ya esto es una inversión a largo plazo y que es cotidiana, ¿cierto? Entonces hay que ponerle energía. Y acá está un poco lo que hablamos antes, que ya no lo voy a repetir, pero sí quiero destacar mucho el tema de que tiene que ser un acuerdo mutuo el tener relaciones sexuales, en especial a raíz de todo lo que ha pasado en el último tiempo, Así es. ¿cierto? Que también muchas personas dicen, ya, pero si estoy casada o estoy en una relación de pareja o de pololeo o lo que sea, si es que yo digo no y la otra persona sí, ojo, no existe la relación sexual sin consentimiento, ya eso es violación. Y ahí la violación se puede dar en contexto de pareja, casada o casados o no. Ya entonces es súper importante en que si uno, como ambas partes o las personas involucradas en una relación poliamorosa, es que haya un acuerdo mutuo. Y ahí que no hayan castigos si es que uno no quiere, por decir no, ¿cierto? Y también muy importante en esto, como no perder el coqueteo. Ya como eso quería. Y esto ya para ir cerrando, porque igual es tarde. Sí. ¿Cierto? Agradecemos a todos los que Recordar siguen acá. mucho, sí, recordar mucho que esta es la primera vez que vivimos una pandemia y que necesitamos tiempo para adaptarnos, a pesar de que ya llevamos harto en confinamiento,
esta es una situación que atenta contra todas nuestras esferas personales, ¿cierto? Y no tan personales también. Entonces es importante que no todas las personas tenemos los mismos tiempos y por lo mismo tampoco algunas personas se pueden demorar más o menos en adaptarse y que no podemos imponer a la otra persona lo que para nosotros es lo adecuado. Así que eso para ir cerrando y agradecerles Bacán, quedarse. bacán. Y bueno, y Bacán, por bacán, responder bacán. las preguntas y todo eso. No, me Sí, parece genial. gracias Is y gracias a todos por estar acá. La verdad que extraordinario el tema. Porque si bien es un tema que uno podría pensar, claro, como en la relación de pareja, la verdad que las relaciones uno está sosteniendo prácticamente todo el día con un montón de personas y por lo tanto creo que mucho de esto aplica para las relaciones cotidianas, más allá de la relación de pareja en el fondo. La comunicación creo que para mí es la punta del lápiz de todo esto. Pero bueno, agradecerte nomás. Yo les voy a dejar a todos los que les interese como indagar y saber un poco más de este tema. No hemos definido todavía en noviembre cuándo, pero probablemente vamos a tener un curso con la ICI de estos temas y quiero invitarlo y invitarla a quienes estén interesados porque, bueno, ya la escucharon, la verdad que es bien capa y hay harto que aprender sobre todos estos temas. Entonces en general nosotros, yo lo dejo siempre acá, en general nosotros hoy día estamos muy eh, comentando muchas de las cosas que hacemos a través de las redes sociales. Ahí está el Instagram de la escuela. Y yo les voy a dejar mi mail además, porque indistintamente que siempre les tengo que haber mandado un recordatorio hoy día de esta charla, y que entonces van a tener mi mail, pueden escribirme por cualquier duda, consulta o inquietud que pueda surgirles a propósito de esta o de los otros temas que hemos ido tocando. Dicho eso, agradecerte, Isi, infinitamente. Muchas gracias A por mí estar me hasta... encantó. Bacán, qué bueno. Ojalá Y me encanta que... este formato dialogado. Así que también muchas gracias a todas las personas que se animaron a escribir en el chat, Sí, porque en bacán. verdad yo siento que así uno puede ir aprendiendo, ¿cierto? Porque el aprendizaje se va construyendo entre todos y todas. Sí. No, y aparte que, o sea, insisto, si tienen opción en noviembre más o menos de hacerse un espacio, eh, creo que no solamente o sea, más simple, dado que la diversidad y la inclusión está tan en el día a día nuestro y probablemente esta capacidad de adaptabilidad que tú estás ahí como aconsejando tengamos para poder hacernos de alguna otra forma cargo de los cambios que se han producido en el mundo, es bueno encontrar herramientas para poder integrar esa diversidad y esa inclusión en nuestra vida, toda vez que el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. Entonces, me parece que no es un tema solamente que se restrinja a un capítulo, sino que podría abrirles la cabeza a otros capítulos de sus vidas, así que genial. Puta, bacán, lo pasé bien, me gustó. Gracias, menos mal sí, porque es tarde, pues, así que la idea es que sea agradable, sino que lata para todos. Sí. Oye, antes de que nos vayamos, les voy a dejar el link donde va a estar esta. Nosotros todos los martes de la semana siguiente, o sea, este otro martes, esta charla, este video va a quedar arriba. Entonces, en ese link pueden revivir todas las charlas que hemos hecho, pueden revivir esta, y las quieren a continuación. La de la otra semana está súper bonita, yo invito a todos y a todas, va a ser sobre el comer emocional. O sea, cómo la pandemia nos puede estar haciendo que estemos comiendo un poquito más de la cuenta y que estemos comiendo emocionalmente, y va a estar presentándose el mindful eating como una respuesta novedosa a esa relación que podemos estar sosteniendo y teniendo hoy día con la alimentación. Después vamos a volver a estar con la José Escobar hablando de crianza, nos va a traer como el estudio que Su estaba haciendo la estudio. primera vez que estuvo con nosotros. Después vamos a volver a tocar el tema del liderazgo, que fue un temazo que tocamos con la Lorna hace un par de semanas atrás, y vamos a cerrar con el tema del duelo en cuarentena.
cuarentena, en pandemia. Así que eso. Inventaste ahí un concepto. Claro, tirando Es todo. la hora, es la hora. Es la hora. Oye, Isi, un abrazo gigante a la distancia, que estés bien, ojalá nos podamos ver. Este año, para más. Si no... Bueno, un gusto y bueno, esperamos ahí seguir encontrándonos en otros espacios. Sí, pues, de todas formas. Así que De todas formas, bacán, porque además, como te diste cuenta, hay harta gente que no está acá en Santiago y que eso ha sido súper lindo para nosotros, como integrarnos, ¿sí? Saber que aparte de regiones hay gente fuera de Chile que está acá, que así se que eso, conecta. bacán, ¿no? Genial. Eso, pues, un abrazo gigante, y que tengáis buena noche. Que estén muy Saludos bien, por la igual casa. descansen, a conversar ahora. Oye, despierta. Tenemos que Que estén muy bien. un abrazo gigante, Chao. un beso y un abrazo gigante a todos. Chao, cuídense.